Descargo de responsabilidad. Ninguno de los personajes me pertenece, ni las canciones utilizadas. Lo único de mi propiedad es el desarrollo de esta historia. Gracias y disfruten del video. Capítulo 1. El regreso del dragón y el nuevo poder. Habían pasado varios días desde que el caos de Ralph se apoderó de Ponyville. En la entrada del pueblo, una pequeña y cansada figura caminaba arrastrando los pies, con las escamas cubiertas de polvo y los ojos entrecerrados por el sueño. Era Spike, quien finalmente había logrado volver por su cuenta. Estuve días caminando para llegar a Ponyville, murmuró Spike, soltando un suspiro de agotamiento mientras veía las casas de paja. ¿En serio, cómo acabé en Canterlot? Ese viaje gratis de la pequeña verde no fue para nada divertido. Spike caminó directo a la biblioteca, donde el olor a pan tostado y café inundaba el ambiente. Al entrar, se encontró con una escena de lo más tranquila. Rather, luciendo relajado, estaba sentado a la mesa desayunando junto a Dwight, quien lo había invitado para repasar unos libros tras su graduación. Rather levantó la vista, sosteniendo una tostada, y arqueó una ceja con una sonrisa burlona. Hola, Spike. ¿Cómo te fue? La verdad, me había olvidado de ti por completo, bromeó el kitsune, haciendo que al pequeño dragón se le cayera el alma al suelo. Te olvidaste de mí. Casi me convierto en un adorno de jardín en el castillo. Exclamó Spike, sentándose a la mesa mientras Dwight le servía un tazón de gemas para que recuperara fuerzas. Spike empezó a comer con desesperación, contando que para su mala suerte, cuando llegó al trono, las princesas no estaban y nadie podía regresarlo mágicamente, así que tuvo que caminar. La verdad no te perdiste de mucho, Spike, dijo Rather, recostándose en su silla. En estos días todo fue lo normal por aquí. Aunque, eso sí, Rarity dice que te extrañó muchísimo. Dijo que en cuanto te vea te dará un beso de agradecimiento por cuidar la boutique en tu ausencia, jaja. Spike se atragantó con una gema, poniéndose más rojo que sus propias escamas. Willy, ignorando las bromas de Rather, se ajustó los lentes y miró al kitsune con curiosidad científica. Dejando de lado las bromas de Rather, intervino Dwight. He notado que tu aura se siente mucho más densa. ¿Es cierto que has subido de nivel otra vez? Rather asintió, y una pantalla semitransparente del sistema parpadeó frente a sus ojos, invisible para los demás pero reflejando su nuevo estatus. Así es. Subí al nivel 12, confirmó Rather con orgullo. Y con el nivel vino una nueva habilidad, mimetismo básico. Ahora puedo copiar habilidades que he visto, como la teletransportación de Ralph. Willy abrió los ojos de par en par, lista para sacar su pergamino de notas. Puedes teletransportarte como ella. Eso es increíblemente avanzado. Bueno, no exactamente igual, aclaró Rather, rascándose la nuca. Ralph tiene una imaginación muy grande y puede aparecer en cualquier parte del mundo si lo desea, es puro instinto. Por mi parte, el sistema tiene reglas. Solo puedo teletransportarme a lugares en los que ya he estado antes. Es más como un viaje rápido que un salto dimensional. Rather extendió su mano y un pequeño destello azul rodeó sus dedos. Aunque su poder era más limitado que el de la pequeña Pokémon, ahora era mucho más peligroso y versátil. Pero hey, añadió Rather mirando a Spike, al menos ahora si te vuelven a mandar lejos, puedo ir a buscarte en un parpadeo, siempre y cuando el lugar tenga buena comida. Spike suspiró, terminando su desayuno. Solo espero que la próxima vez que Ralph quiera jugar, me teletransporte directo a la cocina de Rarity y no a otra montaña. La paz parecía haber vuelto, pero con Rather en el nivel 12 y un nuevo poder en sus manos, las aventuras en Equestria apenas estaban comenzando a ponerse interesantes. Rather terminó su café y dejó el plato en la mesa, estirándose con pereza. Al girar la cabeza, vio a Ralph desparramada en el sillón de la biblioteca, roncando suavemente con esa burbuja de sueño que subía y bajaba en su nariz. Spike, que apenas estaba terminando sus gemas, se puso rígido y empezó a sudar frío, alejando su silla lo más posible de la pequeña Pokémon. Ay, vamos, Spike, no me digas que todavía le tienes miedo, se burló Rather, cruzándose de brazos. Mírala, está chiquita, apenas es una bebé a mis ojos. No te va a morder, a menos que sueñe con un helado de esmeraldas. Tú lo dices porque a ti te hace caso. Susurró Spike con tono dramático. Esa bebé me mandó a otra ciudad con un chasquido. Es un peligro público. Rather soltó una carcajada y se recostó contra el respaldo, mirando al pequeño dragón con una chispa de maldad en los ojos. Bueno, tal vez si fueras un poco más valiente, Rarity se fijaría en ti. Pero claro, es difícil competir con un kitsune graduado de élite cuando tú apenas puedes barrer la biblioteca sin caerte, ¿verdad, pequeño pony de carga?
Le soltó Razer con una sonrisa pícara. Spike apretó los puños, poniéndose rojo de la rabia. ¿Ah, sí? Pues al menos yo no me pongo como un tomate cada vez que Fluttershy me da un beso en la mejilla. Contraatacó Spike, señalándolo. Y no soy yo el que se queda embobado viéndola mientras ella cuida a sus animalitos. Tú estás peor de enamorado que yo. Willy soltó una risita ligera detrás de un libro, tratando de ocultar que disfrutaba del espectáculo de ver a Razer perdiendo la compostura. Razer sintió que la temperatura de su cara subía de golpe, justo como Spike había predicho. Sus orejas de kitsune se agacharon un poco y un tic nervioso apareció en su ojo. Lentamente, Razer se giró hacia el sillón donde Ralts empezaba a desperezarse. «Oye, pequeña», llamó Razer con una voz peligrosamente juguetona. «Creo que tanto el dragón como la pony morada están muy estresados. ¿No te parece que a ambos les vendría bien una visita rápida al desierto de Acleloosa para que se relajen un rato?» Spike y Willy dejaron de reírse al instante. Willy cerró su libro de golpe y Spike casi se cae de la silla. «Ni se te ocurra, Razer», gritaron los dos al unísono, mientras Ralts abría un ojo y sus manos empezaban a brillar con esa energía azul que tanto pánico les causaba. Razer soltó una carcajada al ver la cara de pánico de Dwight y Spike, pero al final decidió perdonarlos. Con una sonrisa triunfante, se despidió de ellos mientras caminaba hacia la salida de la biblioteca con Ralts flotando alegremente a su lado. «Nos vemos luego». «Traten de no extrañarme demasiado», gritó Razer mientras cerraba la puerta, dejando a Spike y a Dwight soltando un suspiro de alivio colectivo. Razer se dirigió directamente a la boutique Carrusel. Al entrar, las campanillas anunciaron su llegada y Rarity apareció desde el taller. Al ver a la pequeña Ralts, la diseñadora soltó un pequeño temblor involuntario. El recuerdo de Acleloosa y la arena todavía estaba muy fresco en su mente. «Oh. Razer, querido, qué sorpresa», dijo Rarity, tratando de mantener su elegancia aunque sus cascos temblaban un poco. «Y traes a la pequeña maravilla contigo». «Hola, Rarity». «No te preocupes, hoy está de buen humor», dijo Razer con una sonrisa tranquila. «Quería ver si podías hacerle un pequeño vestido, algo que combine con su estilo pero que sea cómodo». Rarity suspiró, armándose de valor profesional. Se acercó con su cinta métrica, manteniendo una distancia prudencial mientras empezaba a tomar las medidas de la Pokémon. «¿Y cómo estuvo el calor por allá, jaja?», bromeó Razer, recordándole su exilio en el desierto. «Oh, no me lo recuerdes, Razer. Fue un absoluto horror para mi cookies», exclamó Rarity mientras la cinta métrica rodeaba a Ralts. «El polvo, la falta de seda, casi me convierto en una pony de campo». Mientras Rarity trabajaba y platicaban sobre las últimas noticias de Ponyville, Ralts observaba a la diseñadora con esos ojos curiosos y profundos. De repente, la pequeña criatura jaló suavemente el traje de Razer y miró a Rarity con una expresión llena de una inocencia abrumadora. «Razer», susurró la pequeña Ralts, haciendo que ambos se detuvieran. «Ella es muy bonita y me cuida, yo quiero una mamá. Ella puede ser mi mamá». El silencio que siguió fue absoluto. Rarity se quedó congelada con la cinta métrica en el aire, con un sonrojo que subía rápidamente por sus mejillas, mientras Razer abría los ojos de par en par, procesando la inesperada petición de su pequeña compañera. Razer soltó una carcajada, rompiendo el momento de tensión antes de que Rarity se desmayara de la impresión. No creo que ella sea la indicada, pequeña», bromeó Razer, guiñándole un ojo a la diseñadora. «Es muy clasista para ser tu mamá, mejor elige a otra, jajaja». «Razer. ¿Qué cosas dices?», exclamó Rarity, indignada pero secretamente aliviada de que el tema de la maternidad se tomara a broma. «Yo no soy clasista, simplemente tengo estándares elevados». Ralts se quedó pensativa un momento, ladeando su cabecita verde, y luego soltó con una voz aún más dulce e inocente. «Entonces, quiero que mi mamá sea Fluttershy. Ella es suave y huele a flores». Rarity soltó un suspiro dramático. «Bueno, admito que ella tiene el temperamento para el puesto». Después de unos minutos de costura mágica, Rarity terminó un vestidito precioso que resaltaba la elegancia natural de la Pokémon. Razer sacó una gema brillante que había guardado de sus misiones y se la entregó a la unicornio como pago. «Por cierto, querido», preguntó Rarity mientras admiraba el brillo de la piedra, «¿han tenido noticias de nuestro pobre Spike? Me siento un poco culpable por no haberlo buscado más en el desierto». «Sí, acaba de volver», respondió Razer con una sonrisa de lado. «Pobrecito, llegó hecho polvo, pero ya está mejor. Intentaré que Ralts no lo mande a volar otra vez, pero ve el lado amable. Tenemos transporte gratis a cualquier parte del mundo».
Ralph, que se estaba mirando en el espejo con su nuevo vestido, se giró hacia Rarity con una curiosidad científica implacable. Oye, señorita Rarity, ¿por qué tú tienes los pechos del mismo tamaño que la mamá Fluttershy? ¿Acaso todas las ponis grandes tienen que ser así para ser mamás? Rarity se quedó de piedra, con la boca abierta y un sonrojo que le llegaba hasta las orejas, mientras trataba de cubrirse instintivamente con un trozo de tela. ¿En serio, Ralph? Intervino Rather, dándose un golpe en la frente. Debes dejar de hacer esas preguntas o nos van a prohibir la entrada en todos los negocios de Equestria. Para evitar más momentos incómodos, Rather tomó a Ralph de la mano y se la llevó hacia su Garcube Corner. Al entrar, el aroma a azúcar y vainilla los recibió de golpe. Pinkie Pie estaba saltando detrás del mostrador, horneando 10 cosas a la vez. Hola, Pinkie. ¿Cómo está mi loca favorita? Saludó Rather con una sonrisa amplia y relajada. Rather. Ralph. Hola, hola, hola. Gritó Pinkie, apareciendo frente a ellos en un parpadeo. Estaba justo pensando que hoy era un día perfecto para un helado de 3 pisos con chispas explosivas porque mi Pinkie sentido me dijo que alguien con pelo blanco y alguien con vestido nuevo vendrían a visitarme. Ralph miró a Pinkie y luego a Rather, entrecerrando los ojos mientras se preparaba para lanzar otra de sus bombas de inocencia. Rather se preparó mentalmente, porque sabía que con Pinkie Pie, las preguntas de Ralph podrían volverse aún más salvajes. Rather se quedó helado, con la sonrisa congelada y un sudor frío recorriéndole la nuca. Pinkie Pie seguía saltando y ofreciendo sabores, pero el ambiente para Rather se volvió repentinamente pesado. Había olvidado un pequeño detalle técnico. Ralph no solo hablaba, era un maldito tipo psíquico. ¿Ahorcarme con esos muslos? Repitió Ralph en voz alta, ladeando la cabeza con una inocencia que contrastaba violentamente con lo que acababa de decir. Rather, ¿por qué quieres que Pinkie Pie te apriete el cuello con las patas? ¿Eso es un juego de humanos? La reacción fue instantánea. Pinkie Pie se detuvo en seco, con una cuchara de helado en la mano, y sus mejillas se encendieron como 2 globos rojos brillantes. Miró a Rather, luego a sus propios muslos, y luego otra vez a Rather con una sonrisa que mezclaba la confusión con una picardía muy extraña. Vaya, Rather. No sabía que te gustaba jugar a las luchas de esa manera tan específica. Soltó Pinkie con una risita nerviosa, haciendo que su melena esponjosa vibrara. Rather sentía que quería que la tierra se lo tragara. Su reputación de graduado de élite y kitsune elegante se estaba desmoronando por culpa de la telepatía de su hija adoptiva. Ya no habrá helado para ti. Sentenció Rather, señalando a Ralph con un dedo tembloroso y la cara completamente roja. Se acabó. Castigada de la mente y del estómago. No puedes ir por ahí leyendo los pensamientos privados de la gente y soltándolos como si fueran el pronóstico del clima. Ralph hizo un puchero dramático, con los ojos empezando a brillar como si fuera a llorar. Pero tú lo pensaste muy fuerte. Parecía algo importante. No era importante, era un pensamiento intrusivo. Exclamó Rather, tratando de empujar a Ralph hacia la salida antes de que Pinkie Pie decidiera aceptar el reto de las luchas. Pinkie, lo siento. El examen me dejó el cerebro frito. Nos vemos. Rather salió de su Garcube Corner casi corriendo, arrastrando a una Ralph que seguía quejándose. En su mente, el sistema le mandó una notificación sarcástica. Sistema. Aviso de privacidad. Se recomienda instalar un firewall mental o dejar de tener pensamientos de nivel H cerca de una unidad tipo psíquico. La dignidad del usuario ha caído menos 50 puntos. Rather caminaba por las calles de Ponyville con las manos en los bolsillos, tratando de recuperar la compostura después del desastre en su Garcube Corner. Ralph flotaba a su lado, todavía haciendo un puchero porque se había quedado sin helado extra. En serio, pequeña, tienes que dejar de hacer esas preguntas y, sobre todo, deja de leer mis pensamientos en público. Le regañó Rather. Hay cosas que se quedan en la cabeza y ya, es una regla de convivencia. En ese momento, se toparon con un trío muy conocido. Apple Bloom, Sweet Bell y Scott Allo. Las Cutie Mark Crusaders estaban planeando su próxima aventura cuando vieron al kitsune. Hola, Rather. Gritó Apple Bloom. ¿Listo para la escuela mañana? La maestra Cheryl le dijo que tendríamos un examen de historia. Rather soltó una risita triunfal y se acomodó el cuello de la camisa. Ya no iré a la escuela con ustedes, chicas. Hice un examen especial en Canterlot frente a la princesa Celestia y griega. Bueno, digamos que me salté todo. Ya terminé hasta la universidad. Soy libre. Las 3 potrancas abrieron la boca de par en par. Toda la escuela.
Eso es trampa mágica. Exclamó Skootalo con envidia sana. Pasaron un buen rato jugando. Para sorpresa de Rather, Ralph se portó de maravilla. No teletransportó a nadie al desierto ni hizo preguntas incómodas sobre anatomía. Simplemente jugaba a las traídas con las niñas, corriendo y riendo de forma normal. Oye, Rather, ¿ya tienes tu disfraz? Preguntó Sweetiebel. Hoy es la Nightmare Night. ¿La Nightmare Night? Rather arqueó una ceja. ¿Hablan de Halloween? ¿Hallo qué? Preguntaron las tres al unísono. En el lugar de donde vengo así se llamaba, explicó Rather con una sonrisa nostálgica. Nos disfrazamos para pedir dulces y asustar un poco, aunque aquí parece que la leyenda de Nigmaremon es lo que manda. Para entrar en el ambiente festivo, Rather decidió relajarse. Con un suave destello de energía, hizo aparecer sus colas de kitsune. Normalmente las mantenía ocultas para no llamar tanto la atención, pero verlas esponjosas y blancas bajo la luz de la tarde era un espectáculo. ¡Oh! Apple Bloom se lanzó a tocar una. Son tan suaves. Rather, si entrarás en un concurso de ternura con esas colas y con Ralphs, ganarías sin dudarlo. Dijo Sweetiebel con los ojos brillando. Estuvieron charlando de muchas cosas, hasta que Skootalo soltó una risita pícara. Por cierto, Rather, todavía nos acordamos de lo que dijiste la otra vez. De que tu primer beso fue con Fluttershy. ¿Cómo fue? ¿Fue romántico como en los libros de Rarity? Rather sintió que sus colas se erizaban por completo y su cara se ponía más roja que una manzana de la granja Sweetapple. ¿Pueden olvidar eso por favor? Suplicó Rather, cubriéndose la cara con una de sus colas. Fue un accidente táctico. No lo repitan más, que si Ralph lo escucha, irá a preguntarle a Fluttershy si quiere repetir el procedimiento y ahí sí que me entierro vivo. Las Crusaders soltaron una carcajada colectiva mientras Ralph miraba a Rather con una sonrisa de tengo nueva información para mi base de datos. De repente, la interfaz del sistema parpadeó frente a los ojos de Rather con un brillo dorado especial. Sistema. Regalo de Nightmare Night detectado. Has desbloqueado la habilidad especial. Transformación Kitsune verdadera. Ahora puedes convertirte en un zorro blanco de múltiples colas a voluntad. Vaya, justo a tiempo para el festival, pensó Rather con una sonrisa, aceptando el regalo. Esto servirá para dar un buen espectáculo. Después de despedirse de las Crusaders, Rather se dirigió a la cabaña de Fluttershy. Al llegar, encontró la puerta cerrada con 3 cerrojos y las ventanas cubiertas. Entró usando un poco de su magia y encontró a la pony amarilla hecha un ovillo bajo una manta, temblando. ¿Te sucede algo, Flutter? Preguntó Rather con suavidad, acercándose. Oh, Rather. Susurró ella asomando un ojo. Tengo mucho miedo, la Nightmare Night es aterradora. Nigmaremon podría venir Y. Ay, vamos, Flutter, Rather suspiró, sentándose a su lado. ¿En serio, todavía le tienes miedo? Técnicamente pelearon contra la verdadera Nigmaremon y contra el mismísimo Discord. Eres una de las ponis más valientes que conozco. Rather llamó a Ralph, quien apareció con un pequeño disfraz de bruja que Rather le había comprado en secreto. El sombrerito picudo y la pequeña capa negra hacían que se viera increíblemente tierna. Ralph daba vueltas sobre sí misma con una sonrisa radiante. Mira, hasta la pequeña está lista, dijo Rather. Ánimo, Fluttershy, ¿vas a venir con nosotros al festival, sí? No dejaré que ningún monstruo se te acerque. Fluttershy miró a la pequeña Ralph y empezó a ceder, conmovida por la ternura de la brujita. Estaba a punto de decir que sí, cuando Ralph, con esa inocencia letal que la caracterizaba, decidió romper el momento. Sí, mamá Fluttershy, ven. Exclamó Ralph. Además, Rather está muy emocionado. Hace un rato estaba pensando que tiene muchas ganas de que Pinkie lo ahorque con sus muslos anchos, y dice que sería un juego muy divertido. ¿Tú también quieres jugar a eso? El silencio que cayó en la cabaña fue sepulcral. Fluttershy se quedó con los ojos como platos, procesando la imagen mental, mientras sus mejillas estallaban en un rojo carmesí. ¿Qué? Ahorcarte con los Rather. Tartamudeó Fluttershy, mirando al kitsune como si acabara de confesar un pecado capital. Rather cerró los ojos con fuerza, sintiendo que su nueva transformación de zorro debería incluir la habilidad de hacerse invisible para siempre. Ralph, por el amor de Celestia. Gritó Rather, cubriéndose la cara con las manos. Dije que dejaras de leer mis pensamientos. Flutter, te juro que es una confusión del sistema. Ignora eso por favor. Ralph ladeó la cabeza, confundida.
Pero lo pensaste con mucho detalle, Razer, incluso tenías una cara de felicidad rara. Razer estaba a punto de colapsar. La Nigmarenite acababa de empezar y ya quería que Nigmaremon se lo llevara a la luna para no tener que dar explicaciones. Hablaremos de eso luego, Razer, dijo Fluttershy, con un tic en el ojo que daba más miedo que la propia Nigmaremon. Razer no esperó a que ella sacara el tema de nuevo. Con un movimiento rápido y un brillo dorado en sus ojos, activó hipnosis. «Duerme un poco, Flutter», susurró. En cuanto ella quedó profundamente dormida en el sofá, Razer se giró hacia Ralts con una expresión de pura exasperación. El regaño duró 10 minutos. Le explicó con peras y manzanas que los pensamientos privados son como los diarios de Rarity. Prohibido tocarlos. Ralts, viendo que Razer hablaba en serio, asintió arrepentida, ajustándose su sombrerito de bruja. Cuando Fluttershy despertó unos momentos después, se frotaba los ojos confundida. ¿Eh? ¿Qué pasó?, preguntó ella. Todo lo que pasó fue un sueño, Flutter, mintió Razer con una sonrisa impecable. Estabas muy nerviosa por la Nigmarenite y te quedaste dormida. ¿Vendrás con nosotros? La Nigmarenite en Ponyville pasaron las horas y la noche cayó sobre el pueblo, cubriéndolo de decoraciones de calabazas y telarañas mágicas. Razer decidió estrenar su regalo del sistema y activó la transformación Kitsune verdadera. En lugar del chico de traje elegante, ahora había un pequeño zorro blanco de múltiples colas, con un pelaje tan puro que parecía brillar bajo la luna. En esta forma no podía hablar, pero sus ojos bicolores seguían siendo tan inteligentes como siempre. Razer se subió de un salto a la cabeza de Fluttershy, acomodándose entre su crina rosada como si fuera una corona de piel. La pony amarilla era la única que no llevaba disfraz. Su disfraz era simplemente intentar no desmayarse del susto cada vez que una hoja se movía. Ralts, por su parte, flotaba a su lado, luciendo su traje de bruja y cargando una pequeña calabaza para los dulces. Desde su posición privilegiada, Razer observaba todo el lugar. Ponyville estaba irreconocible. Willit estaba disfrazada de Star Swirl el barbado, otra vez, completa con cascabeles en su sombrero. Rarity lucía un vestido de reina gótica espectacular, con encajes negros y joyas oscuras. Applejack iba de espantapájaros, muy acorde a la granja. Rainbow Dash volaba de un lado a otro vestida de Wonderbolt, asustando a los potros con rayos falsos. Razer bajó de la cabeza de Fluttershy de un salto ágil, moviendo sus colas blancas con elegancia. Caminó entre las chicas, sintiendo las miradas de ternura de todos los habitantes del pueblo. «Oh, por Celestia», exclamó Rarity al verlo. «Fluttershy, ese pequeño zorro es la cosa más adorable y chic que he visto en toda la noche. ¿Es una mascota nueva?». Fluttershy se sonrojó, acariciando el lomo de Razer. «Es Razer, se transformó para el festival». Razer soltó un pequeño ladrido agudo y frotó su cabeza contra la pierna de Fluttershy, vigilando de reojo que Ralts no abriera la boca, o la mente, para arruinar el ambiente otra vez. Por ahora, el zorro blanco era el rey de la noche. La fiesta estaba en su punto máximo. Pinkie Pie apareció saltando de la nada, vestida con un disfraz de pollo que hacía ruidos de pío, pío. Cada vez que rebotaba, provocando carcajadas en todos los presentes. Spike también estaba allí, caminando con orgullo en su disfraz de caballero/dragón, aunque vigilando de reojo a Ralts por si acaso. Razer, en su forma de zorro blanco, aprovechó que nadie podía tomarlo en serio para desatar su lado travieso. Se acercó trotando a Willit, quien estaba muy seria explicando la historia de Star Swirl, y con un salto ágil le jaló la barba postiza con sus patitas delanteras. «Oye, Razer, compórtate», gritó Willit mientras intentaba acomodarse los cascabeles del sombrero. Pero Razer no se detuvo ahí. El sistema le notificó que había desbloqueado una nueva función. Cara de susto. En un segundo, su tierno rostro de zorro kitsune se transformó en una expresión perturbadoramente humana y sombría, con una sonrisa demasiado ancha y ojos brillantes. Las chicas dieron un brinco del susto, para luego ver cómo Razer volvía a su forma tierna y se reía de forma silenciosa. Cuando vio a Rarity con su elegante vestido gótico, Razer sacó de la nada, gracias a su inventario de sistema, un pequeño pizarrón y escribió con tiza: «Clasista». «Oh, por favor». Eso fue un solo comentario fuera de lugar. Protestó Rarity indignada mientras las demás se reían. Ralts y Razer se convirtieron en el dúo dinámico de las bromas. Mientras Ralts usaba pequeñas ilusiones para hacer que los dulces de otros flotaran, Razer se dedicaba a esconderle los accesorios a las chicas. Todo era diversión hasta que un trueno resonó en el cielo y una sombra imponente aterrizó en el centro de Ponyville. Era la princesa Luna. El ambiente cambió al instante.
Razer sintió la tensión y, con un destello de luz, volvió a su forma humana, aunque conservando sus colas de kitsune afuera. Los ciudadanos retrocedieron con miedo ante la voz de trueno de la princesa, quien hablaba en el antiguo Canterlot. Razer se adelantó con paso tranquilo, ignorando el temor de los demás ponis. «Hola, princesa Luna. ¿Cómo estás?», preguntó con una sonrisa calmada. «Te ves un poco tensa, ¿te sientes bien?». «No hace falta gritar, aquí estamos para celebrar». Willy se acercó rápidamente al lado de Razer, haciendo una reverencia nerviosa. «Princesa Luna. Qué honor tenerla en la Nightmare exclamó Willy, tratando de mediar entre la intimidante presencia de la monarca y los aterrorizados habitantes. Mientras Dwilit intentaba explicarle a Luna que ya no era Nigmaremon y que la gente se disfrazaba por diversión, y no por miedo, Ralph se acercó flotando con una calabaza que pesaba más que ella de tantos dulces que había recolectado. ¿Quieres un dulce, señora Azul?, preguntó Ralph con total inocencia, extendiendo un caramelo hacia la princesa. «Estás muy seria, el azúcar ayuda». Razer miró a Luna y luego a los ciudadanos que temblaban. Sabía que esta noche iba a necesitar mucho más que solo caramelos para que la princesa se integrara, pero con su nuevo nivel y su confianza, estaba listo para ayudar a Dwilit en esta misión diplomática, o al menos para evitar que Ralph intentara teletransportar el estrés de la princesa al desierto. La Nightmare Night estaba en su punto máximo cuando Pinkie Pie apareció dando saltos, vestida con un disfraz de pollo que soltaba plumas por todos lados, haciendo reír a todo Ponyville. A su lado, Spike caminaba orgulloso con su disfraz, sintiéndose parte del grupo. Razer, en su forma de zorro blanco, aprovechó su tamaño y agilidad para sembrar el caos amistoso. Primero, saltó sobre el lomo de Dwilit y, con sus patitas delanteras, empezó a jalarle la barba de Star Swirl con insistencia, sacándole un grito de frustración a la unicornio mientras ella intentaba zafarse. Pero lo mejor fue cuando activó su nueva habilidad. Cara de susto. Razer se acercó a Rarity, quien lucía impecable en su vestido gótico, y de repente deformó sus facciones de zorro en una mueca perturbadora y ojos brillantes que hicieron que la diseñadora soltara un grito agudo y saltara 1 metro en el aire. Razer, divertido, sacó un pequeño pizarrón que llevaba oculto en su pelaje y escribió rápidamente con una tiza. Clasista. Rarity se puso una mano en el pecho, recuperando el aliento. Razer Kamakura. Eso no ha tenido ninguna clase. Pero debo admitir que fue un susto, efectivo. La llegada de la reina de las pesadillas. Las bromas se detuvieron en seco cuando una voz atronadora, usando la voz real de Canterlot, retumbó en la plaza. La princesa Luna había llegado, y el pueblo entero se encogió de miedo. Razer, sintiendo que la diversión se estaba volviendo tensa, canceló su transformación en un destello de luz y volvió a su forma humana, caminando hacia ella con total naturalidad mientras los demás se escondían. «Hola, princesa Luna. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien?», preguntó Razer con una sonrisa tranquila, rompiendo el hielo. Willy se acercó rápidamente, tratando de mediar. Lo que siguió fue una montaña rusa de emociones. Luna intentando encajar, asustando a todos sin querer, hasta que Dwilit logró hacerla entender el verdadero propósito de la festividad. Para el final de la noche, Luna reía a carcajadas, disfrutando de ser la asustadora oficial. Ralph, mientras tanto, había usado su ternura, y un par de trucos de levitación, para llenar 3 calabazas enteras con dulces. Razer se los entregó todos a la pequeña. «Toma, pequeña, todos para ti», dijo Razer, sacudiéndose un poco de azúcar de la chaqueta. «Sí, me gusta el dulce, pero la verdad a veces me enfada un poco el sabor si lo como a cada rato. Prefiero verte feliz con tu botín». El misterio de la mañana siguiente. Al día siguiente, el sol de Celestia iluminaba Ponyville, que poco a poco volvía a la normalidad. Razer caminaba hacia la biblioteca cuando vio a Fluttershy cerca del mercado. La pony amarilla no solo no tenía miedo, sino que caminaba dando pequeños saltos, tarareando una melodía y con un brillo especial en los ojos, como si estuviera flotando en una nube de amor. Razer se detuvo en seco, confundido. Se acercó a las demás chicas que estaban reunidas cerca de la fuente observando la misma escena. «Epa», soltó Razer, rascándose la nuca. «Oigan, chicas, ¿qué le pasa a Fluttershy? Se ve demasiado feliz. ¿Acaso Ralph le dio un dulce con efectos secundarios o me perdí de algo anoche mientras estaba en modo zorro? ¿Un nuevo chico? ¿De Canterlot?», repitió Razer, cruzando los brazos con una fuerza innecesaria, mientras una de sus cejas temblaba ligeramente. «Vaya, qué interesante. Supongo que un refinado pony de la capital es justo lo que Fluttershy necesitaba para estar así de contenta, ¿no?».
Razer intentó mantener una sonrisa forzada, pero el sistema no pensaba dejarlo pasar por alto. De repente, una ventana flotante apareció justo frente a su cara, con un brillo rojo intermitente que todas las chicas pudieron notar. Sistema. Detección de estado emocional detectada. Estado. Celos de nivel 5, riesgo de combustión espontánea. Pensamiento detectado. ¿Qué tiene ese tipo que no tenga un kitsune nivel 12 con colas esponjosas? Oye, Cierra esa ventana ahora mismo. Le gritó Razer al aire, tratando de apartar la pantalla con la mano mientras las chicas soltaban risitas. Bueno, intervino Applejack con una sonrisa pícara, sea quien sea ese chico, parece que llegó justo a tiempo. En solo 2 meses es el día de los corazones y los cascos, y parece que Fluttershy ya tiene planes. Al escuchar eso, el aura de Razer se volvió repentinamente pesada y un aura oscura empezó a emanar de sus hombros. Sus ojos bicolores brillaron con una intensidad peligrosa. No estoy enojado. ¿Por qué piensan eso? Ja ja ja. Exclamó Razer con una risa que sonaba a madera crujiendo. Es genial. Fabuloso. Estoy rebosante de alegría por ella. Razer miró hacia un lado, donde Ralch dormía profundamente en una pequeña canasta, totalmente ajena al drama. La pobre se había desvelado tanto recolectando dulces que ni siquiera el escándalo de su padre celoso la despertaba. Ven. Dijo Razer señalando a la pequeña. Estoy tan tranquilo que hasta Ralch puede tomar su siesta en paz. No tengo celos de un chico extranjero. Para nada. Sin embargo, sus colas de kitsune, que habían aparecido por el estrés, estaban agitándose de un lado a otro como si estuvieran a punto de azotar a alguien. Por cierto, añadió Razer, tratando de sonar casual. ¿Ese chico de Canterlot tiene nombre? Solo para saber a quién tendré que saludar formalmente con mi nueva habilidad de teletransportación. Solo por cortesía, claro. Spike abrió la boca, probablemente para soltar algún comentario sarcástico sobre cómo Razer se estaba poniendo más rojo que una manzana roja, pero no alcanzó a decir ni una sílaba. Dices algo y te mando de una patada al norte de Equestria, donde solo hay nieve y piedras, sentenció Razer, lanzándole una mirada que prometía un viaje sin retorno. Pinkie Pie estalló en carcajadas, dando saltitos alrededor del kitsune. ¡Ay, Razer! Estás celoso, estás celoso. Tus orejas se están moviendo al ritmo de tus celos. Canturreó Pinkie. Razer simplemente desvió la mirada, bufando y cruzándose de brazos con una cara estilo chibi de pura indignación. Su orgullo no le permitía admitir que el simple hecho de que un pony de Canterlot hiciera sonreír a Fluttershy le revolvía el estómago. De repente, el sistema volvió a pitar en su oído. Sistema. Nuevas emociones negativas detectadas. Habilidad desbloqueada. Ataque. Enfado efecto. Aumenta la fuerza física proporcionalmente a la indignación del usuario. Razer ni siquiera le dio importancia a la notificación. Estaba demasiado ocupado manteniendo su pose de no me importa nada. Applejack se acercó y le dio una palmadita amistosa en el hombro para intentar tranquilizarlo. Ya, terrón de azúcar, no te pongas así. Solo es un chico nuevo, dijo Applejack aguantándose la risa. Para calmar los nervios, Razer se compró un helado gigante y empezó a comerlo con furia, mientras esperaba a que Ralch despertara de su siesta. Una vez que la pequeña abrió los ojos, se la llevó a un claro cerca del bosque para entrenar. Estuvieron practicando su enfoque psíquico hasta que, de la nada, apareció Fluttershy. Ella caminaba con esa misma sonrisa soñadora, pero al ver a Razer entrenando con tanta intensidad y con esa cara de pocos amigos, Fluttershy se detuvo y arqueó una ceja, confundida por la actitud tan extraña de su amigo. Razer, ¿estás bien? Te ves un poco tenso, susurró Fluttershy con suavidad. A lo lejos, ocultas tras unos arbustos, las demás chicas observaban la escena, cuchicheando entre ellas. Míralo, ni siquiera puede verla a los ojos sin ponerse a gruñir, susurró Rainbow Dash. Es el clásico drama de un kitsune orgulloso, añadió Rarity, sacando unos binoculares. Esto va a ser mucho más entretenido que cualquier novela que haya leído. Espero que el chico de Canterlot llegue pronto para ver la explosión. Razer escuchó perfectamente el cuchicheo de las chicas entre los arbustos, pero se obligó a ignorarlas, concentrándose únicamente en su helado como si fuera la misión más importante de su vida. El frío del dulce parecía ser lo único capaz de bajarle la temperatura a su orgullo herido. En ese momento, Ralch terminó de despertarse por completo. Tallándose los ojos, estiró sus manitas y Razer, sin decir palabra, le entregó su propio helado. Sin embargo, algo era diferente. El sistema había activado silenciosamente un cortafuegos mental. Ralch intentó sintonizar la frecuencia de Razer, pero solo encontró estática.
¿Eh? Racer, tu cabeza hace shhhhh, dijo Ralphs, confundida, mientras lamía el helado. Pero tus ojos están muy chiquitos y rojos. ¿Por qué estás molesto? ¿Es por el pony que brilla mucho de Canterlot? Racer casi se atraganta con el último trozo de barquillo. Antes de que pudiera inventar una excusa heroica, Rarity, que no podía aguantar más el chisme, salió de los arbustos con una elegancia impecable y se acercó a paso rápido hacia Fluttershy y Ralphs. Rarity se inclinó, tapándose la boca con un casco, y empezó a hablar en un susurro que, aunque era bajo, Racer podía sentir por la vibración del aire. Escuchen bien, queridas, susurró Rarity con los ojos brillando de emoción. Nuestro querido Kitsune de élite tiene un ataque agudo de celos profesionales. No soporta la idea de que Fluttershy esté tan encantada con ese nuevo caballero de la capital. Está que echa chispas. Fluttershy abrió mucho los ojos, procesando la información mientras miraba a Racer, quien ahora estaba de espaldas fingiendo que le interesaba mucho la textura de un árbol cercano. ¿Celos? Susurró Fluttershy, con sus mejillas volviéndose de un rosa pálido. Racer, ¿celoso de él? Pero si solo estábamos hablando de... Ralphs, al entender lo que pasaba, soltó una risita traviesa. A pesar del bloqueo mental, la actitud de Racer era demasiado obvia. ¡Oh! Exclamó Ralphs, ahora mirando a Racer con picardía. Entonces por eso Racer quería mandarlo al desierto, es porque quiere ser el único que le dé flores a mamá Fluttershy. Racer se puso rígido como una piedra. Sus colas se agitaron violentamente y, sin girarse, gritó. Las estoy escuchando. Y no son celos. Es un análisis de seguridad estratégica sobre individuos foráneos. Las chicas estallaron en risas, mientras Fluttershy bajaba la mirada, jugando con su crina y con una sonrisa que ya no era solo por el chico de Canterlot, sino por la reacción tan inesperada de su amigo Kitsune. Racer se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Su mirada, usualmente tranquila, ahora tenía un brillo gélido que hizo que hasta Rainbow Dash dejara de reírse. Se giró hacia Ralphs con una calma que resultaba aterradora. Ralphs, dijo con voz plana. Estaba pensando que, si estas señoritas siguen tan interesadas en el análisis estratégico, tal vez podrías mandarlas a todas al desierto más caliente de toda Equestria. Pero no irán solas. Usaremos la magia del estanque espejo para crear copias de Pinkie Pie, y mandaremos a 10 Pinkies con cada una de ellas. El silencio fue absoluto. El solo pensamiento de estar atrapadas en un desierto a 50 grados con una docena de Pinkie Pies hiperactivas hablando al mismo tiempo era una tortura que ni Discord habría imaginado. Eso es cruel y nada sofisticado. Chilló Rarity, dando un paso atrás. Retira esa amenaza ahora mismo. Si siguen hablando de ese tema, las mando para allá en este preciso instante, sentenció Racer, cruzándose de brazos. Fluttershy, que era la única que no parecía tenerle miedo a sus amenazas, se acercó con paso suave. Con una ternura infinita, estiró su casco y empezó a acariciarle la cabeza a Racer, justo entre sus orejas. Ya, Racer, no seas tan corajudo, susurró Fluttershy con una sonrisita dulce. Te vas a poner mal del estómago por tanto berrinche. No estoy enojado. Insistió él, aunque no se alejó del contacto de Fluttershy. Aparte, ¿por qué habría de estarlo? No tiene sentido. Sin embargo, su cuerpo lo traicionaba por completo. Las chicas notaron que, a pesar de sus palabras, sus orejas de Kitsune se habían pegado totalmente hacia atrás contra su cabeza, exactamente igual a como lo hace un zorro cuando está frustrado o a la defensiva. Mírenlo, parece un gatito regañado, susurró Rainbow Dash desde una distancia segura. Racer soltó un gruñido bajo, pero el suave rascado de Fluttershy estaba ganando la batalla contra su orgullo. Sus orejas empezaron a relajarse poco a poco, aunque seguía con el ceño fruncido y los brazos bien apretados. Bien, refunfuñó Racer. Pero que quede claro. La próxima vez que mencionen al tipo de Canterlot, Ralphs ya tiene las coordenadas del desierto listas. Ralphs asintió con una sonrisa traviesa, mientras Duilig tomaba nota mental de que, para Racer, el amor y los celos eran conceptos que el sistema todavía no lograba traducir sin causar un cortocircuito. La tensión en el aire se podía cortar con un hilo. Justo cuando Racer empezaba a relajarse bajo las caricias de Fluttershy, una voz arrogante y chillona rompió la calma. Vaya, Fluttershy, no sabía que te gustaba perder el tiempo tocando a esa bola de pelos, dijo el pony de Canterlot, acercándose con aire de superioridad y mirando a Racer con asco. El silencio que siguió fue aterrador. La mano de Fluttershy se detuvo en seco.
Razer bajó la cabeza, y de repente, varias esferas de fuego fatuo de un azul fantasmal aparecieron flotando alrededor de él, iluminando el lugar con una luz fría. ¿Cómo me dijiste?, susurró Razer. Su voz no era de enojo, era de pura amenaza. Antes de que el pony pudiera reaccionar, Razer extendió su mano y, usando sus poderes psíquicos, elevó al chico por los aires. El pony empezó a patalear en el vacío, subiendo más y más hasta que quedó a varios metros de altura, gritando de terror. Razer lo mantuvo ahí, suspendido, durante varios minutos que parecieron eternos, mientras las chicas miraban con preocupación. Finalmente, Razer bajó la mano y el chico cayó al suelo de golpe, aturdido. Pero en lugar de callarse, el pony, herido en su orgullo, se levantó gritando: «Eres un fenómeno. Sé quiénes son los de tu clase. Tu clan no era más que una basura de zorros callejeros, seguro que todos eran una mierda igual que tú. Por eso terminaste solo, porque nadie quería a una escoria como». Razer no lo dejó terminar. Por primera vez desde que llegó a Ponyville, su rostro se transformó en una máscara de furia absoluta. Sus ojos bicolores brillaron con una luz cegadora. Activó enfado mezclado con su fuego fatuo, y un aura de llamas azules y energía oscura estalló a su alrededor, agrietando el suelo bajo sus pies. El calor era tan intenso que las flores cercanas se marchitaron al instante. El chico se cayó de golpe, orinándose del miedo al ver que Razer parecía un demonio antiguo a punto de devorarlo. Sin embargo, Razer cerró los puños, respiró hondo y el aura desapareció de golpe. No valía la pena ensuciarse las manos con alguien así. Sin decir una sola palabra, Razer se transformó en su forma de zorro blanco, lanzó una mirada llena de dolor y frialdad a los presentes, y salió corriendo hacia el bosque Belfré, desapareciendo entre los árboles. El pony de Canterlot soltó una risita nerviosa, acomodándose el cuello. Ven, Fluttershy, ya espanté a esa bestia. Zas. El sonido del impacto resonó en todo el claro. Fluttershy, la pony más amable y pacífica de toda Equestria, le había dado una bofetada tan fuerte que le giró la cara al chico. Sus ojos, usualmente dulces, estaban llenos de lágrimas de rabia. «Vete de aquí», gritó Fluttershy con una voz que hizo temblar las hojas de los árboles. «No vuelvas a acercarte a mí ni a Ponyville. Razer es 10 veces más valiente y noble de lo que tú podrías soñar en 1000 vidas. Fuera». El chico, viendo que incluso Applejack y Rainbow Dash daban un paso al frente con caras de pocos amigos, salió huyendo galopando hacia la estación de tren. Fluttershy se desplomó en el suelo, sollozando, mientras Ralph se acercaba a consolarla. Todas sabían que Razer estaba herido de verdad. Habían tocado el único tema que no tenía perdón: su familia. Afortunadamente, antes de que el ambiente se pusiera tan violento, Razer tuvo la previsión de usar sus poderes para cubrir los ojos y oídos de Ralph. La pequeña seguía flotando en su lugar, ajena a los insultos del chico y a la bofetada de Fluttershy, pensando que solo estaban jugando a las escondidas mágicas. Mientras tanto, en lo profundo del bosque Belfré, el silencio de la naturaleza era interrumpido por el sonido de ramas quebrándose y explosiones de energía azul. Razer, en su forma humana pero con las orejas de zorro totalmente bajas, no se detenía. Un grupo de lobos de madera lo había rodeado, pero Razer los despachaba uno tras otro con una precisión quirúrgica. No usaba el fuego fatuo para quemarlos, sino golpes secos y ráfagas psíquicas, descargando toda la frustración que sentía. «Es mejor calmarme un poco», murmuró Razer para sí mismo, deteniéndose mientras los restos de madera de los lobos se esparcían por el suelo. La verdad, fue algo feo como actué. Un graduado de élite no debería perder los estribos por las palabras de un idiota. Es mejor que ya no actúe así. Un destello dorado lo rodeó por un segundo. Sistema. Nivel aumentado. Ahora eres nivel 13. Has ganado puntos de estadística por control emocional bajo presión. Razer suspiró, sentándose en una roca mientras su respiración se normalizaba. Sabía que sus palabras habían sido fuertes, pero el insulto a su clan le había dolido en un lugar que creía tener sellado. De vuelta en el claro, las chicas estaban reunidas alrededor de Fluttershy, quien todavía limpiaba sus lágrimas. Ralph finalmente fue liberada de su burbuja de silencio y miraba a todos lados buscando a su padre. ¿Dónde está Razer?, preguntó la pequeña con curiosidad. Willy puso un casco sobre el hombro de Fluttershy y miró hacia el bosque. «Es mejor dejarlo un tiempo a solas, chicas», dijo Willy con tono serio. «Razer tiene mucho que procesar». Lo que ese pony dijo fue imperdonable. Él volverá cuando esté listo, pero por ahora, el bosque es el único lugar donde puede soltar todo ese poder sin herir a nadie. Applejack asintió, ajustándose el sombrero.
Ese chico tiene un corazón de oro, pero hasta el oro se quema si le echan suficiente leña. Vamos, Fluttershy, vamos a casa. Rather sabe dónde encontrarnos. Fluttershy miró hacia la espesura del bosque una última vez, apretando el pañuelo en sus cascos, esperando que su amigo supiera que ella jamás pensaría esas cosas de él. Rather se adentró en lo más profundo del bosque, buscando paz, pero el destino tenía otros planes. Frente a él, los árboles se partieron como si fueran astillas. Una osa mayor de magnitudes colosales surgió de la penumbra, sus ojos brillando con una energía estelar. Rather bajó las orejas por completo, sintiendo un sudor frío. «Me lleva la chingada», susurró, viendo la interfaz del sistema. Sistema. Enemigo detectado. Osa mayor. Nivel. 27. La diferencia de niveles era abismal, pero Rather no podía huir. Usó cara susto para intimidar a la bestia y bajar su defensa, seguido de ráfagas de fuego fatuo que quemaban con un azul intenso. Con sus poderes psíquicos, intentó levantarla, pero era pesadísima. Con un esfuerzo mental sobrehumano que casi le hace estallar las sienes, logró aventarla lejos para ganar espacio. La batalla duró horas. Rather estaba al límite, su ropa desgarrada y su cuerpo cubierto de raspones y moretones. En un último acto de desesperación, concentró todo su fuego fatuo en un solo punto. Sistema. Victoria. Has derrotado a la osa mayor. Probabilidades de éxito originales. 2%. Recompensa. Subida masiva de nivel. Nivel actual. 18. Hey, sistema, jadeó Rather, apoyado en un árbol. ¿También puedo evolucionar? Sistema. Evolución disponible al alcanzar requisitos de madurez de colas. Tus estadísticas han aumentado drásticamente. Has obtenido un cuerpo atlético permanente por el esfuerzo extremo. Wow, esto es interesante, pero ¿cuántos movimientos puedo usar? Sistema. Puedes aprender y ejecutar cualquier movimiento del mundo Pokémon, excepto movimientos exclusivos de legendarios o singulares. Rather apenas celebraba cuando una osa menor, que seguía siendo peligrosa, lo emboscó. Debido a su agotamiento, la pelea fue casi suicida. Rather ganó, pero a un costo terrible. Estaba herido de gravedad, con la visión borrosa y apenas podía mantenerse en pie, arrastrándose, evitando la casa de Fluttershy porque no tenía el valor de que ella lo viera así. Tras lo ocurrido, llegó tambaleándose a la entrada de la granja Sueetepol. Applejack estaba guardando las últimas canastas cuando escuchó un golpe seco en la cerca. Al girar, soltó un grito de horror. Rather estaba cubierto de sangre, ceniza y con la mirada perdida, colapsando justo antes de llegar a la puerta. «Rather», gritó Applejack corriendo hacia él. «Por todos los cielos, estás destrozado». La interfaz del sistema parpadeó en rojo sobre su cuerpo inerte. Estadísticas de Rather nivel 18. PV, puntos de vida. 4/250, estado crítico, fuerza. 85, 20 por cuerpo atlético, resistencia. 70 magia /psíquico. 110. Agilidad. 95. Habilidades usadas. Fuego fatuo máximo, psíquico crítico, cara susto. Applejack lo cargó como pudo, gritando por ayuda. El estratega de élite había sobrevivido a lo imposible, pero estaba al borde de la muerte por su propio orgullo y dolor. Applejack sentía el peso muerto de Rather sobre su hombro, y el calor que emanaba de su cuerpo era alarmante. Ella intentó usar una de sus pócimas de emergencia, pero el sistema lanzó una advertencia fría en la visión de Rather. Sistema. Daño masivo detectado. La curación automática está sobrecargada. Se ha aplicado un parche de emergencia. PV restaurados a 10, 250. El usuario requiere atención médica externa inmediata. Rather buscó con dedos temblorosos en su inventario, pero estaba vacío. No quedaba ni una sola valla ni medicina. Sus ojos bicolores empezaron a cerrarse lentamente mientras se hundía en el hombro de la pony naranja. «Estaré bien, solo tengo algo de sueño», susurró con la voz rota, antes de quedar casi inconsciente. Horas después, la angustia en Sueetepolacres. La noticia corrió como pólvora por Ponyville. En menos de una hora, todas las chicas llegaron galopando a la granja. Fluttershy entró primero, con el rostro empapado en lágrimas y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al ver a Rather en la cama, cubierto de vendas y con el rostro pálido, casi se desmaya. Rather entreabrió un ojo, viendo el círculo de caras preocupadas. Intentó esbozar una de sus sonrisas arrogantes, aunque le costó un esfuerzo titánico. «Sigo vivo, estoy joya», logró decir con un hilo de voz, tratando de tranquilizarlas. «No se librarán de mí tan fácil». Willith había traído a la mejor doctora del pueblo. Sin embargo, la examinación fue complicada.
La doctora rascaba su cabeza, mirando sus instrumentos. Es extraño, su anatomía no es como la de un pony, ni como la de un humano normal, explicó la doctora mientras preparaba una jeringa. Su cuerpo es denso, casi como si estuviera hecho de energía concentrada. Tendré que aplicar anestesia para cerrar estas heridas, pero no sé cuánto efecto tendrá en él. La doctora le administró la anestesia. Rather sintió que el mundo se volvía borroso. Mientras el medicamento hacía efecto, su cuerpo empezó a reaccionar de forma extraña. Pequeñas chispas de fuego azul emanaban de su piel y sus colas de zorro aparecían y desaparecían involuntariamente. Fluttershy se sentó al borde de la cama, tomando la mano de Rather con delicadeza, sin importarle las chispas. Rather, por favor, no vuelvas a hacer esto, susurró ella, con la voz quebrada. No me importa lo que ese pony haya dicho. Nada de eso es verdad. Eres lo más importante para nosotras, y para mí. Rather ya no pudo responder. La anestesia finalmente lo arrastró a un sueño profundo. El sistema aprovechó el estado de reposo para estabilizar sus nuevas estadísticas, pero el costo de haber derrotado a una osa mayor, siendo apenas un nivel 13, le pasaría factura durante varios días de recuperación. La doctora se quedó congelada con la jeringa vacía en la mano, parpadeando confundida, mientras las chicas rodeaban la cama con expresiones que iban del horror a la risa contenida. Rather, con los ojos completamente desenfocados y una sonrisa de oreja a oreja que no encajaba para nada con sus heridas, empezó a mover la cabeza de un lado a otro como si estuviera siguiendo una música que solo él escuchaba. Oigan, soltó Rather con la voz pastosa y arrastrando las palabras. ¿Por qué hay tantos duendes nalgones en este lugar? Están por todas partes, miren a ese, tiene un sombrero verde, y qué bárbaro con ese físico. Applejack se puso roja como una de sus manzanas y se miró las patas traseras instintivamente, mientras Rainbow Dash soltó una carcajada que casi tira un florero. ¿Duendes qué? Exclamó Rainbow, doblada de la risa. Willy, creo que tu amigo finalmente perdió el último tornillo que le quedaba. Fluttershy, que estaba llorando hace un segundo, se quedó procesando la frase con un sonrojo masivo, sin saber si seguir preocupada o esconderse debajo de la cama. Doctora, dijo Willy, frotándose las sienes con un casco. ¿Es normal que diga esas cosas? La doctora revisó el frasco de la anestesia y luego miró el cuerpo de Rather, que ahora intentaba atrapar a uno de sus duendes imaginarios en el aire. Bueno, admitió la doctora con una gota de sudor frío en la nuca. Creo que me pasé un poco con la dosis. Como dije, su cuerpo es raro. Parece que la anestesia le pegó 10 veces más fuerte de lo normal. Ahora su cerebro está en otra dimensión. Miren. Gritó Rather de repente, señalando a Rarity. Ese duende tiene un vestido muy brillante. Pero sigue estando nalgón, jajaja, sistema, apunta a eso, nuevo tipo de enemigo. Por el amor de la moda. Chilló Rarity, cubriéndose con su melena. Rather Kamakura, cuando despiertes vamos a tener una conversación muy seria sobre tu vocabulario bajo los efectos de los fármacos. Ralph, que estaba sentada en un rincón, ladeó la cabeza y miró a Rather con curiosidad. Como no podía leer sus pensamientos por el bloqueo, solo veía a su papá diciendo tonterías. Rather está feliz, dijo Ralph inocentemente. Dice que todos son duendes. ¿Yo también soy un duende nalgón? ¡No! Gritaron todas las chicas al unísono, mientras Rather se quedaba profundamente dormido con una última risita, dejando a todo Ponyville con una anécdota que, definitivamente, no le dejarían olvidar en mucho tiempo. Durante esos 4 días de sueño inducido por la anestesia y el agotamiento, Rather fue la fuente de entretenimiento y confusión de toda la granja. Entre sueños, murmuraba comandos del sistema, trataba de lanzar pokebolas a las almohadas y seguía insistiendo en que los muebles de Applejack eran duendes disfrazados. Sin embargo, su biología de Kitsune y el empuje del sistema hicieron un milagro. Lo que a un pony normal le habría tomado meses sanar, a Rather le tomó solo 96 horas. Sus heridas se cerraron dejando apenas unas cicatrices finas, aunque su energía seguía por los suelos. Cuando las chicas tuvieron que cambiarle la ropa destrozada por las garras de la osa mayor, no pudieron evitar notar que el entrenamiento extremo y la subida de nivel habían dado frutos. Bajo la tela, Rather ahora tenía un cuerpo ligeramente atlético, con músculos marcados y una resistencia que no tenía cuando llegó a Ponyville. De repente, Rather abrió los ojos de golpe y se sentó en la cama con un movimiento brusco, haciendo que las sábanas volaran. La osa mayor. Exclamó con la respiración agitada, antes de darse cuenta de dónde estaba. Frente a él, sentada en una silla junto a la cama, estaba Fluttershy.
Tenía al conejo Ángel en su regazo, quien miraba a Razer con una expresión de vaya susto que nos diste, tonto. El ambiente se volvió pesado en un segundo. Razer, al recordar todo, los insultos del chico de Canterlot, su propia furia, la pelea suicida en el bosque y lo que dijo bajo la anestesia, sintió una punzada de vergüenza más fuerte que cualquier herida física. Razer bajó la cabeza de inmediato, dejando que su flequillo blanco ocultara sus ojos bicolores. No podía verla a la cara. Siento haber actuado así, dijo Razer con la voz ronca, apretando las sábanas con sus manos. Y siento lo del bosque. Fue una estupidez pelear contra algo de ese nivel solo por estar enojado. Fluttershy no dijo nada al principio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj y el pequeño ruido que hacía Ángel al "una mentira todavía no da fin", donde nos quedamos. Razer soltó un suspiro largo y pesado, dejando que sus hombros cayeran con una derrota que no tenía nada que ver con sus heridas físicas. Seguía sin levantar la vista, concentrado en un hilo suelto de la sábana, mientras sus colas se materializaban débilmente detrás de él, moviéndose sin energía. En parte, lo que no les he dicho es que no recuerdo muchas cosas, confesó Razer con la voz apenas por encima de un susurro. Solo recuerdos fragmentados sobre mi pasado, sobre mi clan, por eso, cuando ese tipo empezó a hablar así, sentí que algo dentro de mí se rompía. No sé quiénes eran, pero sé que significaban algo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El conejo Ángel dejó de masticar, sintiendo la pesadez en el aire. Pero sobre todo, Razer apretó los puños, todo lo que pasó y cómo actué, la verdad, no quería arruinar tu oportunidad de estar con él. Se notaba que te gustaba. Me sentí como un estorbo, como una bola de pelos que solo estorbaba tu felicidad. Pensé que si desaparecía en el bosque y me volvía más fuerte, tal vez dejaría de ser un problema. Fluttershy se quedó helada. Dejó a Ángel en el suelo con suavidad y se acercó un poco más a la cama. Sus ojos se humedecieron al escuchar la inseguridad en la voz del chico que solía caminar con tanta confianza. ¿Arruinar mi oportunidad?, preguntó ella con una voz temblorosa pero firme. Razer, mírame. Razer dudó, pero terminó levantando la mirada lentamente. Sus ojos bicolores se encontraron con los de ella, que estaban llenos de una mezcla de ternura y reproche. Ese pony no era nada, dijo Fluttershy con decisión. Me gustaba la idea de alguien nuevo, tal vez, pero en el momento en que abrió la boca para insultar a un amigo, a alguien que me ha protegido y que ha cuidado de Ralph como si fuera su propia familia, dejó de existir para mí. No eres un estorbo, Razer. Eres mi mejor amigo. Razer parpadeó, sorprendido por la intensidad de las palabras de la pony más tímida de Ponyville. Pero, las chicas decían que por fin habías encontrado a alguien para el día de los corazones y los cascos, murmuró él, bajando un poco la guardia. Prefiero pasar 1000 días de corazones y cascos sola que pasar un minuto con alguien que no respeta a los que quiero, sentenció Fluttershy, dándole un suave toque en la nariz con su casco. Así que deja de pelear con osos gigantes por razones tontas. No necesito a un caballero de Canterlot, ya tengo a un kitsune muy testarudo que me cuida. Razer sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. El sistema emitió un pequeño sonido, casi imperceptible. Sistema. Estado emocional. Estabilizado. Vínculo de amistad. Fortalecido. Nota del autor. Deja de ser tan dramático, nivel 18. Está bien, cedió Razer con una pequeña y auténtica sonrisa. No más osos por hoy. Pero sigo diciendo que el tipo era un idiota. Justo cuando el ambiente entre Fluttershy y Razer se ponía tranquilo, la puerta de la habitación se abrió de par en par con un estruendo. Applejack, Willig, Rarity, Rainbow Dash y Spike entraron en tropel, cada uno con una expresión de alivio mezclada con regaño. Vaya, hasta que el bello durmiente decide volver al mundo de los vivos, exclamó Rainbow Dash con las patas cruzadas. Razer, queriendo recuperar su orgullo y demostrar que ya estaba al 100, intentó hacer una entrada épica. Ya estoy bien, chicas. No se preocupen por... Razer dio un salto ágil desde la cama para ponerse de pie, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, un crack seco y sonoro resonó en toda la habitación. Su espalda le mandó una señal de dolor tan aguda que el mundo se le puso blanco por un segundo. Sus heridas externas estaban cerradas gracias al sistema y a la doctora, pero por dentro sus músculos seguían gritando por la pelea contra la osa mayor. ¡Ah, mi espalda! Jadeó Razer, quedándose rígido como una tabla. Pero no tuvo tiempo de recuperarse. Antes de que pudiera volver a sentarse, un proyectil rosado atravesó el cuarto a la velocidad de la luz. Pinkie Pie se abalanzó sobre él con un abrazo que parecía más una técnica de lucha libre, rodeando su cuello y apretando sus costillas. Razer.
Qué bueno que estás bien. Gritó Pinkie, rebotando mientras lo sostenía. Estaba tan preocupada que casi olvidó cómo hacer confeti, pero luego recordé que el confeti es felicidad y tú estás vivo y eso es felicidad y griega. ¡Ey! Eso duele. Se quejó Rather, soltando un quejido ahogado mientras intentaba zafarse de la fuerza de la naturaleza que era Pinkie. Sí, estoy bien, pero si me sigues apretando la columna, voy a terminar siendo un kitsune plegable. Pinkie, suéltalo. Intervino Duilip, usando su magia para separar suavemente a la pony rosada del herido. Todavía tiene que recuperarse. Ese crujido no sonó nada bien. Rarity se acercó, examinando las vendas de Rather con una mueca de preocupación. Querido, tienes la piel de un guerrero pero la prudencia de un potro de 1 año. Por favor, quédate quieto antes de que tus puntos decidan irse de vacaciones. Rather se sentó en la orilla de la cama con mucho cuidado, sobándose la espalda. Está bien, lo admito, me falta un poquito de descanso. Pero en serio, gracias por estar aquí. Aunque Pinkie casi me termina de matar. Spike, desde un rincón, se rió por lo bajo. Al menos ya no estás hablando de duendes nalgones, eso es un avance. Rather se puso rojo al instante. Dije que olvidaran eso. Rather se quedó congelado, con la mano a mitad de camino hacia su espalda adolorida. Una gota de sudor frío le resbaló por la sien mientras miraba las caras de las chicas, que alternaban entre la diversión maliciosa y el sonrojo. A ver, esperen un segundo, soltó Rather con una risa nerviosa. ¿Qué exactamente dije mientras estaba bajo el efecto de la anestesia? Porque tengo la sensación de que mi dignidad acaba de saltar por la ventana. Rainbow Dash fue la primera en soltar una carcajada, apoyándose en el hombro de Applejack. Oh, no tienes idea. Lo más raro fue cuando viste a Pinkie Pie y, con una sonrisa de bobo, intentaste lanzarte a besarla porque decías que era un algodón de azúcar mágico con sabor a victoria. Y casi lo logras. Añadió Pinkie Pie, guiñándole un ojo con picardía. Tuviste suerte de que me moví para alcanzar un pastelillo, o ahora seríamos prometidos oficiales de la nación del helado. Rather se cubrió la cara con las manos, sintiendo que sus orejas de kitsune ardían de pura vergüenza. No, en serio, hice todo eso. ¿Y dicen que solo pasaron unos días? Siento que envejecí 10 años por la pura pena moral. Pero las chicas no habían terminado. Entre risas y susurros, empezaron a recordarle el catálogo de tonterías que su cerebro anestesiado decidió soltar. Las alucinaciones. Les contó que intentó capturar a Ángel el conejo gritando que era un Pokémon tipo normal sumamente agresivo. Lo pervertido. En su delirio, Rather empezó a murmurar sobre el ángulo perfecto de las patas y cómo ciertas ponis tenían una curvatura aerodinámica digna de un estudio de ingeniería, mientras miraba fijamente a Rarity y Applejack, lo que las dejó rojas como tomates durante horas. El momento filosófico. Se puso a llorar porque decía que el sistema era su padre ausente y que las manzanas de Applejack tenían sentimientos y sufrían cuando las mordían. Basta, basta. Por favor, deténganse. Suplicó Rather, hundiéndose en las almohadas. Juro que la próxima vez que me lloran, prefiero que me cosan sin anestesia. Es menos doloroso que esto. Fluttershy soltó una risita suave, acariciándole el hombro. Al menos ahora sabemos lo que realmente piensas cuando no estás intentando ser un estratega serio, Rather. Fue iluminador. Rather solo pudo emitir un gemido de derrota. El sistema, implacable como siempre, hizo aparecer una pequeña notificación privada frente a sus ojos. Sistema. Se ha guardado un registro de audio del incidente de los duendes y los besos para futuro chantaje, para análisis de comportamiento. Dignidad actual. 0,5100. ¿Cómo que actué como pervertido con la clasista de Rarity y con la que tiene cara de meterse un chingo de tequila? Soltó Rather, tratando de defenderse con una indignación que solo lo hacía quedar más en evidencia. Rather Kamakura. Gritaron Rarity y Applejack al unísono, fulminándolo con la mirada. Más respeto, jovencito. Exclamó Rarity indignada. Clasista no es un término adecuado para alguien con mi sofisticación. Y yo no tengo cara de meterme un chingo de nada, solo trabajo duro bajo el sol. Añadió Applejack, aunque se puso un poco roja cuando Rather continuó. Eso no responde mi pregunta, replicó Rather encogiéndose de hombros. Si la otra vez vi que Applejack tenía una botella de tequila guardada, eso ya explica muchas cosas. Solo espero no haber hecho algo peor. Para demostrar que ya tenía control de sus facultades, Rather movió un dedo y, usando sus poderes psíquicos, hizo flotar la botella de tequila de Applejack desde el fondo de un estante.
La trajo hacia él, le dio un pequeño sorbo con curiosidad y, al instante, su rostro se deformó en una mueca de puro horror. ¡Puaj! ¡Qué asco!, exclamó, escupiendo el líquido y devolviendo la botella a su lugar a toda velocidad. ¿En serio? ¿Cómo beben esto? Sabe a fuego y arrepentimiento. Tratando de cambiar el tema para recuperar su dignidad, miró a Ralph, que estaba sentada en un rincón observando el drama. ¿Y tú qué has hecho, pequeña? Sigues el entrenamiento de enfoque que te dejé, ¿cierto? Nada de leer mentes ajenas mientras papá se recupera. Ralph asintió con una sonrisa traviesa, pero Applejack cruzó los brazos, volviendo al ataque. No intentes distraernos, Rather. Lo del tequila y los duendes nalgones fue solo el principio. Deberías preocuparte más por lo que le dijiste a Fluttershy cuando ella estaba intentando cambiarte las vendas. Estaba todo el cuarto en silencio y de repente soltaste una confesión que nos dejó a todas mudas. Rather se puso pálido. Un frío le recorrió la espalda y sus orejas de zorro se erizaron como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Miró a Fluttershy, quien de inmediato bajó la mirada, cubriéndose la cara con su crina rosada. ¿Qué le dije qué? Gritó Rather, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Por favor, díganme que no fue algo sobre sus muslos también. Díganme qué dije. El silencio que cayó en la habitación fue tan denso que se podía escuchar el revoloteo de una mariposa afuera de la ventana. Fluttershy se encogió sobre sí misma, ocultando casi todo su rostro tras su melena rosada, mientras sus mejillas adquirían un tono carmesí que rivalizaba con las manzanas más rojas de la granja. Rather estaba petrificado, con una gota de sudor frío recorriéndole la nuca y el sistema mandando alertas de pánico nivel crítico. Bueno, susurró Fluttershy con una voz tan suave que Rather tuvo que inclinarse para oírla. Estaba terminando de limpiar tus heridas y tú, te veías muy tranquilo, pero de repente abriste un poco los ojos, aunque no parecías estar viendo este mundo. Me tomaste del casco con mucha fuerza, pero con cuidado. ¿Y qué? Interrumpió Rather, al borde del colapso. Dime que no dije una estupidez de las mías. Fluttershy tomó aire y, con un hilito de voz, continuó. Me miraste fijo y dijiste, eres la criatura más pura que he visto en todas mis dimensiones, si el mundo se estuviera acabando, no me importaría perder mis colas o mis poderes, siempre y cuando pudiera transformarme en un árbol solo para que tú pudieras descansar bajo mi sombra y estar a salvo para siempre. Pinkie Pie soltó un aullo gigante mientras Rainbow Dash hacía como que le daban arcadas de lo cursi que era, pero Rarity tenía una pezuña en el pecho, conmovida. Pero eso no fue todo, añadió Fluttershy, ahora roja hasta las orejas. Después me jalaste un poco hacia ti y murmuraste. Y por favor, no te cases con el pony de Canterlot, sus cascos son demasiado brillantes y huele a perfume barato. Yo puedo aprender a oler a flores si quieres, pero no te vayas con él. Rather se quedó mudo. Su cerebro hizo un cortocircuito masivo. Se cubrió la cara con ambas manos, deseando que la osa mayor regresara y lo terminara de rematar para no tener que enfrentar la realidad. Me quiero morir. Gritó Rather con la voz ahogada entre sus dedos. Díganme que el tequila tenía algo malo y que eso no salió de mi subconsciente. Sistema, borra mis registros de memoria de los últimos 10 minutos. Sistema. Imposible. Archivo guardado en la carpeta. Momentos en los que el usuario fue un romántico empedernido, y muy celoso. No fue tan malo, Rather. Dijo Applejack dándole una palmada que casi lo tira de la cama. Solo demostraste que, bajo toda esa fachada de guerrero de élite y estratega, eres un trozo de pan tostado con miel por dentro. Rather miró de reojo a Fluttershy. Ella lo miraba con una sonrisita tímida pero muy dulce, como si ese comentario de convertirse en árbol hubiera sido lo más bonito que le habían dicho en años. Entonces, murmuró Rather, tratando de recuperar un 1% de su dignidad. Dije que olía a perfume barato. Bueno, al menos en eso tenía razón, ¿no? Fue la anestesia. Insistió Rather, señalando el techo como si buscara al culpable. Esa cosa te hace ver duendes y decir cursilerías que no tienen sentido. Es química pura, no sentimientos. Rainbow Dash se cruzó de brazos en el aire, flotando a la altura de su cama con una sonrisa de superioridad que a Rather le daban ganas de borrarle de un almohadazo. Sí, claro, química, se burló Rainbow. Admítelo, Rather. La anestesia no inventa cosas, solo quita el filtro. Lo que soltaste es exactamente lo que sientes por Fluttershy. Estás coladito por ella hasta las colas. Tú cállate, Rainbow Clash. Le gritó Rather, usando el apodo solo para molestarla mientras sentía que el calor en su cara no bajaba. No sabes de lo que hablas.
La habitación se llenó de gritos y risas mientras Razer intentaba defender su honor de estratega frío y calculador. Tras unos minutos de discusión donde Pinkie Pie incluso intentó medirle el pulso para ver si mentía, todos terminaron riéndose de la situación. Razer, sin embargo, se dejó caer de espaldas en la cama, suspirando y mirando hacia la pared, evitando el contacto visual con cualquiera, especialmente con la pony amarilla. Apenas nos conocemos desde hace unas semanas, murmuró Razer, tratando de sonar lógico aunque su voz todavía sonaba un poco afectada. No es obvio que eso es mentira. El cerebro mezcla recuerdos, deseos de protección y tonterías. No se puede sentir algo así en tan poco tiempo. Se quedó un momento en silencio, y luego, para desviar la atención de sí mismo, lanzó un dardo envenenado hacia el pequeño dragón que estaba sentado cerca de Twilight. Es como si dijera que a Spike le gusta Rarity, soltó Razer con una sonrisa de lado. Eso ya se nota a kilómetros, es una obviedad táctica. Pero lo mío es solo un error de sistema. Spike se puso tan morado como sus escamas y empezó a tartamudear, logrando que por fin todas las miradas se quitaran de encima de Razer. Oye, ¿por qué me metes a mí en esto? Chilló Spike, mientras Rarity parpadeaba con sorpresa y Fluttershy soltaba una risita suave al ver cómo Razer intentaba desesperadamente cambiar el tema. Razer cerró los ojos, sintiendo el cuerpo pesado. Todavía le dolía la espalda, pero el ambiente cálido de la granja y el hecho de que Fluttershy no estuviera enojada con él le daban una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, aunque nunca fuera a admitirlo en voz alta. Razer suspiró, dejando que el silencio de la habitación lo envolviera por un momento. Se rascó la nuca, mirando al techo con una honestidad que rara vez mostraba. A ver, la verdad, puede que sí o puede que no me guste. Pero, ¿para qué quisiera tener una pareja? Mi vida ya es un caos con el sistema, los niveles y las osas gigantes. Pero bueno, soltó un suspiro final, rindiéndose, lo voy a admitir. Sí siento algo por ella. Pero ya, eso es todo, ¿vale? No hagan un desfile de esto. Las chicas se miraron entre sí con sonrisas cómplices, pero decidieron darle un respiro. Mientras Razer terminaba de recuperarse, le contaron lo que se había perdido durante esos 2 días de siesta mágica. Resulta que, mientras él luchaba contra sus delirios de anestesia, Ponyville había seguido siendo un imán para el caos. Lo que pasó mientras Razer dormía, resumen de los 2 días, 1. El Flim Flam Brothers y la Super Veloz máquina exprimidora de manzanas Acklehag le contó, todavía un poco molesta, sobre la llegada de los hermanos Flim y Flam. Estos 2 unicornios llegaron con una máquina enorme, prometiendo hacer sidra más rápido que nadie. El drama. Apostaron la granja contra la familia Apple. La acción. Toda la familia Apple, y sus amigas, se unieron para producir sidra a mano contra la máquina. Al final, los hermanos ganaron en velocidad, pero su sidra era una basura llena de tierra y hojas. Se fueron de la ciudad sin un bit. El comentario de Razer. ¿Me estás diciendo que una máquina les ganó en velocidad y nadie pensó en sabotearle un engranaje con un ataque psíquico? ¡Qué falta de estrategia, de veras! 2. Lectura para recordar, el debut de Daring-Do. Willy le explicó que Rainbow Dash terminó en el hospital, por un accidente de vuelo, no por pelear con osas, y descubrió su amor por la lectura gracias a los libros de Daring-Do. El drama. Rainbow intentó robar el libro del hospital porque no quería admitir que era una nerd de la lectura. La acción. Hubo una persecución cómica por todo el hospital. El comentario de Razer. Vaya, Rainbow, así que ahora eres fan de una arqueóloga que hace lo mismo que yo. Meterse en lugares peligrosos y casi morir. Al menos ella no tiene un sistema que le diga qué tan nalgones son los duendes. 3. Otros asuntos de relleno. Las chicas mencionaron algunos eventos menores. Una pequeña crisis de moda de Rarity, Pinkie Pie intentando romper un récord de saltos y Spike intentando impresionar a Rarity con alguna gema nueva. La reacción de Razer. Razer escuchaba todo apoyado en sus almohadas, cruzado de brazos. O sea que mientras yo estaba aquí viendo duendes y confesando mi amor eterno por accidente, ustedes tuvieron una guerra industrial por manzanas y una persecución en un hospital, dijo Razer con una ceja arqueada. Increíble. Me pierdo 2 días y casi pierden la granja. Fluttershy se acercó con una taza de té tibio para él. Lo importante es que todos estamos bien ahora, Razer. Y que los hermanos Flim y Flam no volverán pronto. Razer tomó el té, evitando la mirada de Fluttershy por un segundo tras recordar su confesión. Sí, bueno, la próxima vez que lleguen unos estafadores con máquinas, avísenme. No necesito anestesia para patear un par de traseros de unicornio presumidos. Rainbow Dash le dio un codazo pícaro.
Claro, pero primero asegúrate de que tu espalda no haga ese crack de nuevo, Romeo del Bosque. Rather solo pudo bufar, escondiendo su cara tras la taza de té, mientras Ralph intentaba imitar la pose de estratega serio de su padre, causando risas en toda la habitación. Rather soltó una carcajada seca, recuperando por fin ese brillo travieso en los ojos que tanto lo caracterizaba, a pesar de que todavía le dolía al reírse. Ah, casi lo olvido. Dijo Rather señalando a Rainbow Dash con un dedo. La otra vez Ralph te llamó tabla, ¿cierto, Rainbow? Jajaja. Dicen que los niños pequeños y los Pokémon no dicen mentiras, así que, la ciencia está de mi lado. Punto para la pequeña. Oye. Fue un ángulo malo de la luz. Gritó Rainbow Dash, poniéndose roja mientras las demás estallaban en risas. Ralph, no le hagas caso a tu padre, él es una mala influencia. La tarde transcurrió entre pláticas largas, bromas y anécdotas. Rather se sentía extrañamente en paz. Después de la tormenta en el bosque y la vergüenza de la anestesia, estar ahí con todas ellas le hacía sentir que, por primera vez, tenía un hogar al cual regresar. Sin embargo, cuando el tema volvió a caer en que faltaban solo 2 meses para el Día de los Corazones y los Cascos, el equivalente al 14 de febrero, Rather volvió a ponerse a la defensiva. La verdad, yo la pasaré solo, dijo Rather con fingida indiferencia, mientras picaba un trozo de pastel de manzana que Applejack le había traído. ¿Quién sabe? Tal vez me vaya al bosque a entrenar con Ralph. No soy muy de esas fechas empalagosas. Pero mientras comía y se reía de una ocurrencia de Pinkie Pie, una ventana del sistema apareció silenciosamente frente a sus ojos, invisible para las demás. Sistema. Actualización de estado aviso. Se ha detectado una reducción drástica de tus niveles de cortisol, estrés. La paz mental acelera el procesamiento de experiencia. Si mantienes este estado, ganarás un 20% más de exp en tu próxima batalla. Nueva habilidad desbloqueada. Ojo del corazón, pasiva. Efecto. Permite visualizar el nivel de afecto / amor de las personas hacia el usuario en una escala de 1 a 100. Rather casi se atraganta con el pastel. Nivel de amor. Sistema, no seas invasivo. Pensó, pero la curiosidad pudo más que él. Activó la habilidad y empezó a mirar a su alrededor mientras las chicas seguían hablando. Applejack. 65, 100, una amistad sólida como el roble, te ve como a un hermano terco. Rainbow Dash. 45, 100, te respeta por los golpes que aguantas, pero todavía quiere ganarte en una carrera. Rarity. 55, 100, te aprecia, aunque sigue pensando que tu sentido de la moda es un desastre natural. Pinkie Pie. 80, 100, te quiere muchísimo. Eres como un juguete nuevo que lanza fuego azul. Rather tragó saliva y, con mucho miedo, giró la mirada hacia Fluttershy, que estaba sentada a su lado ofreciéndole un poco más de té con una sonrisa dulce. Fluttershy. Error. Procesando, el número empezó a subir rápidamente, saltando de 70 a 85, luego a 92 y finalmente se quedó parpadeando en un 95, 100 con un aura rosada alrededor del número. Rather se puso tan rojo que parecía que iba a soltar vapor por las orejas. Cerró la ventana del sistema de un golpe mental. «Hey. ¿Estás bien, Rather?», preguntó Fluttershy preocupada. «Te pusiste muy colorado de repente. ¿Todavía tienes fiebre?» No. Nada. Es que el pastel está muy caliente. Mintió Rather, metiéndose un trozo gigante a la boca para no tener que hablar. Todo perfecto. Jajaja. Maldito sistema, pensó Rather sintiendo que el corazón le iba a 1000 por hora. 95. Eso es casi nivel legendario, ¿qué se supone que haga con esa información ahora? Justo cuando todas se estaban levantando para recoger las cosas y dejar que Rather descansara, el peliblanco hizo algo que nadie esperaba. Aprovechando que Pinkie Pie estaba cerca, Rather estiró los brazos y la envolvió en un abrazo auténtico y apretado. Tenía muchas ganas de hacer esto desde que desperté, soltó Rather con una sonrisa traviesa, aunque todavía sentía un pinchazo en la espalda. Eres como un malvavisco gigante, Pinkie. Pinkie Pie, lejos de incomodarse, correspondió el abrazo con tanta fuerza que casi le saca el aire de nuevo. Silly. Abrazos de recuperación. Son los mejores porque tienen un 50% más de azúcar. Sin embargo, el ambiente cambió de golpe. Fluttershy, que estaba justo al lado, se quedó petrificada. Sus ojos se entrecerraron y un pequeño pero muy visible tic nervioso empezó a saltar en su párpado derecho mientras miraba la escena. Su nivel de afecto en el sistema parpadeó violentamente, pasando de rosa a un rojo intenso de advertencia.
Ralphs, que no perdía detalle de la situación y sentía las emociones volando por el cuarto, soltó una bomba con toda la inocencia del mundo. Rather, ¿entonces ella será mi mamá por fin? Preguntó la pequeña, ladeando la cabeza. Rather se separó de Pinkie de un salto, sintiendo que el ojo del corazón del sistema iba a explotar por la tensión en el cuarto. Espera, Ralphs. No saques conclusiones tácticas apresuradas, dijo Rather, rascándose la nuca mientras intentaba calmar las aguas. Pues, quién sabe quién quiera serlo, es un puesto con mucho riesgo de trabajo, jaja. Tratando de desviar el fuego hacia las demás, Rather señaló al resto del grupo con una sonrisa burlona. Pero mira, ya tienes familia. Applejack es tu tía, porque siempre nos está dando de comer y regañándome. Applejack arqueó una ceja, pero no pudo evitar sonreír. Y Rarity, bueno, Rarity es como tu abuela elegante, siempre preocupada por si estás limpia y bien vestida, jaja. Abuela. Gritó Rarity, llevándose los cascos al pecho como si la hubieran apuñalada. Rather Kamakura, te exijo que retires eso. Soy una dama en su mejor momento, no una abuela. Mientras Rarity perseguía a Rather con su magia para darle un correctivo y Applejack se reía, Rather notó que Fluttershy seguía con el tic en el ojo, mirando fijamente a Pinkie Pie. Creo que mejor me vuelvo a dormir antes de que el nivel de peligro suba a 100, murmuró Rather para sí mismo, aunque por dentro estaba disfrutando el caos. Sistema, ¿hay alguna habilidad para sobrevivir a ponis celosas? Porque creo que la voy a necesitar. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral en cuanto la puerta se cerró tras las demás. Ralph se había ido misteriosamente rápido, probablemente impulsada por su instinto de supervivencia Pokémon, dejando a Rather completamente desprotegido. Rather sintió que la temperatura de la habitación subía 10 grados de golpe. Intentó levantarse de la cama con movimientos torpes, sintiendo como el sudor frío le recorría la nuca. Creo que, yo también me voy, ¿no? Ya estoy mejor, mira qué agilidad. Dijo Rather con una risa nerviosa que sonó más bien como un chillido, mientras intentaba retroceder hacia la ventana. Incluso Ángel, el conejo que siempre estaba ahí para juzgarlo, saltó de la silla y se dirigió a la puerta con una mirada de tú te lo buscaste, amigo. ¡Ey, Ángel! No te vayas, por favor. Suplicó Rather estirando la mano desesperadamente. Maldito traidor orejón, no me dejes solo aquí. Pero el conejo cerró la puerta con la pata, dejando a Rather a solas con Fluttershy. La pony amarilla no decía nada, pero se acercaba lentamente, paso a paso, con ese tic en el ojo todavía presente y una expresión que Rather no sabía si era de extrema dulzura o de peligro inminente. El sistema parpadeaba como loco frente a sus ojos. Alerta. Nivel de afecto de Fluttershy. 98, 100, estado. Posesividad crítica. Fluttershy se detuvo a escasos centímetros de él, obligando a Rather a pegarse contra el respaldo de la cama. Ella lo miraba fijamente, su respiración era suave pero constante. Rather, susurró ella con una voz que hizo que al kitsune se le erizaran hasta los pelos de las colas. Así que Pinkie es como un malvavisco gigante. ¿Y yo qué soy? ¿Un árbol para que descanses? Rather tragó saliva, sintiendo que sus poderes psíquicos estaban bloqueados por el puro pánico. Miró hacia la puerta cerrada con esperanza ciega. Applejack. Gritó Rather con todas sus fuerzas. Applejack, ayuda por favor. Se me olvidó decirte algo de las manzanas. Cualquier cosa. Sácame de aquí. Pero desde afuera solo se escuchaba el silencio de la granja. Fluttershy puso un casco con delicadeza sobre el pecho de Rather, impidiéndole moverse. Nadie te va a oír, Rather, dijo ella con una sonrisa pequeña y algo inquietante. Solo quiero que me expliques bien eso de los abrazos de recuperación. ¿Acaso yo no abrazo lo suficientemente fuerte? Rather cerró los ojos con fuerza, deseando poder teletransportarse de regreso con la osa mayor. Pelearse con el bosque entero parecía mucho más fácil que manejar la mirada de una Fluttershy celosa. Sistema, si muero aquí, borra mi historial de búsqueda de emuladores, susurró Rather, resignado a su destino. Rather se quedó más tieso que una estatua de mármol, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones empezaron a arder. Sus orejas estaban tan pegadas a su cabeza que casi desaparecían entre su cabello blanco. Si me quedo quieto no me ve, si me quedo quieto no me ve, soy un mueble, soy una silla, soy un árbol, repetía mentalmente como un mantra de supervivencia. Desesperado, intentó acceder a la ruta de escape de emergencia. Sistema, ahora. Teletransportación a cualquier lugar que no sea aquí. Al bosque, a la luna, al refrigerador de Applejack, donde sea. Sistema. Error crítico.
Instalando actualización de interacción social avanzada V2.0. Funciones de combate y escape deshabilitadas temporalmente. Tiempo restante. 10 minutos, carajo. Soltó Razer en voz alta, dándose cuenta de que el sistema lo acababa de vender por completo. Dilo de una vez, Razer, repitió Fluttershy. Su voz no era un grito, era un susurro gélido, mucho más aterrador que cualquier rugido de la osa mayor. Razer la miró y sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Él recordaba fragmentos de su otra vida, recordaba haber visto la serie y sabía que Fluttershy podía dar miedo cuando se enojaba, como con el dragón o en la gala, pero esto era diferente. No era un enojo explosivo. Era una mirada posesiva, intensa, una faceta que nunca salió en la televisión. Era la mirada de alguien que no estaba dispuesta a compartir su árbol. Fluttershy, tartamudeó Razer, sudando frío. Escucha, lo de Pinkie fue un impulso de amistad, lo juro. Ella es redonda y rebota, es básicamente una pelota de estrés viviente. Pero tú. Fluttershy dio un paso más, eliminando cualquier espacio personal que quedara. Su sombra cubría por completo al Kitsune, quien ahora parecía mucho más pequeño de lo que realmente era. ¿Pero yo qué, Razer? Preguntó ella, inclinando la cabeza con una dulzura que le puso los pelos de punta. Dijiste que me querías cuidar para siempre. ¿O es que el estratega de élite ya cambió de opinión porque encontró un malvavisco más dulce? Razer tragó saliva, sintiendo que su espalda chocaba contra la madera de la cama. Estaba acorralado. No había monstruos que combatir, no había niveles que subir, solo una pony amarilla que exigía una respuesta honesta. Sistema, muérete. Susurró Razer entre dientes, viendo cómo la barra de actualización apenas iba por el 2%. Estaba solo en esto. Razer sentía que el alma se le escapaba del cuerpo. Los ojos de Fluttershy, usualmente tan tiernos, ahora lo perforaban con una intensidad que lo hacía sentir como un Caterpie frente a un Charizard nivel 100. Ella acortaba la distancia centímetro a centímetro, y justo cuando Razer estaba por aceptar su destino, la puerta se abrió de golpe. «Hola. Trajimos dulces para el paciente». Gritaron Apple Bloom, Sweet y Abel y Scott Aloo, irrumpiendo con una bolsa llena de golosinas. «Gracias a Dios», exclamó Razer, casi lanzándose de la cama para abrazar a las pequeñas, y usarlas como escudo humano. Sin embargo, la alegría duró poco. Las Crusaders miraron el reloj de la pared. ¡Ay, no! Olvidamos que tenemos que terminar el proyecto de la escuela. Nos vamos, que se mejore, señor Razer. Y así como llegaron, se esfumaron, dejando el cuarto en un silencio aún más sepulcral que antes. Razer sintió que se le enfriaba la sangre. Bueno, jaja, Fluttershy, creo que yo también me voy ya, ¿sabes? Dijo Razer, levantándose con la espalda tiesa y sudando como si estuviera en un desierto. Tengo que hacer mi tarea. Sí, eso, mucha tarea. Jajaja, Fluttershy ni siquiera parpadeó. Dio un paso hacia adelante, cerrando la salida. Pero Razer, tú no tienes tarea, dijo ella con una calma que le puso los pelos de punta. Dijiste que habías terminado todo lo pendiente después de aquel examen de certificación que hiciste en Canterlot. Razer se limpió el sudor de la frente con la manga de su sudadera, buscando desesperadamente una excusa en su base de datos mental. Hablo de tarea de trabajo. Soltó, con la voz un poco más aguda de lo normal. Sí, trabajo, estratégico, de investigación, de campo, eso. Fluttershy ladeó la cabeza, acorralándolo contra la pared de la habitación. Pero si nuestro trabajo es el mismo, Razer, susurró ella, su rostro a escasos centímetros del suyo. La gente de Ponyville nos paga a ambos por curar a sus animales y cuidar del santuario. Y hoy, yo ya me encargué de todo para que tú pudieras descansar. Así que tenemos todo el día, solos. Razer miró al sistema buscando ayuda, pero la barra de actualización seguía cargando lentamente. Estaba atrapado entre su jefa del santuario y una faceta de ella que el estratega de élite no sabía cómo manejar. Applejack, si me estás escuchando por alguna de tus manzanas mágicas, sácame de aquí, murmuró Razer, viendo cómo Fluttershy cerraba la última distancia que los separaba. Razer sintió que la presión en el cuarto llegaba a su límite. Sabía que huir ya no era una opción táctica viable. Se enderezó lo mejor que pudo, ignorando el pinchazo de dolor en su espalda, y clavó sus ojos bicolores directamente en la mirada intensa de Fluttershy. Está bien, soltó Razer, dejando de temblar y suspirando con pesadez. No tengo miedo. Dime qué me quieres decir, Fluttershy. En serio, sé sincera conmigo. Ya no más juegos, ya no más excusas de anestesia.
En ese preciso instante, la interfaz del sistema frente a sus ojos se volvió loca. Sistema. Advertencia. Actualización al 100% completada. Estado. Calculando niveles de afecto, error crítico, detectados fallos dimensionales en la línea temporal, el nivel de amor está rompiendo los parámetros del código. Rather parpadeó, viendo cómo los números de la habilidad Ojo del Corazón sobre la cabeza de Fluttershy giraban sin control, pasando del 95 al 100, luego al infinito, y volviendo a empezar. El aire se sentía cargado, casi eléctrico. Fluttershy lo observó en silencio por unos segundos que parecieron horas. Su expresión aterradora se suavizó de repente, transformándose en algo mucho más profundo y cálido, aunque todavía con esa chispa de determinación que Rather no le conocía. Ella se acercó un paso más, lo suficiente para que Rather sintiera el aroma a flores silvestres que siempre emanaba de su crina. Pero, en lugar de reclamarle o gritarle, Fluttershy se puso de puntillas y le plantó un beso suave y persistente en la frente. Rather se quedó de piedra, sintiendo que su cerebro hacía un cortocircuito total. El fuego fatuo que solía controlar se manifestó en pequeñas chispas azules alrededor de sus orejas por la pura sorpresa. Solo quería asegurarme de que supieras quién es la pony que realmente te cuida, bola de pelos, susurró ella con una sonrisa traviesa y victoriosa, usando el mismo insulto del chico de Canterlot pero transformándolo en algo cariñoso. Sin decir una palabra más, Fluttershy se dio la vuelta y salió de la habitación con paso ligero, tarareando una melodía dulce como si nada hubiera pasado, dejando a Rather solo, rojo como un tomate y con el sistema todavía lanzando chispas de error. ¿Qué acaba de pasar? Balbuceó Rather, dejándose caer sentado en la cama. Sistema, dime que eso fue otra alucinación de la anestesia, por favor. Sistema. Respuesta. No fue una alucinación. Nivel de amor de Fluttershy. Fuera de escala. Sugerencia del sistema. Compra flores. Muchas flores. Rather se quedó mirando a la puerta cerrada, con la marca del beso en la frente, sintiéndose como si le hubieran pegado un sello de propiedad permanente. Sus colas de zorro se movían de un lado a otro con una agitación nerviosa que no podía controlar. A ver, sistema. Dame un reporte de daños o algo. Exclamó Rather en voz baja, frotándose las sienes. ¿Qué le pasó a la tímida y tierna Fluttershy? Esa pony acaba de hacerme un checkmate emocional sin usar ni un solo hechizo. ¿Es por la línea temporal? ¿O es que este mundo me está volviendo loco? La interfaz del sistema empezó a parpadear con un color rojo intenso, y las letras se distorsionaban como si hubiera interferencia estática. Sistema. Advertencia. La estabilidad de la realidad local se ha visto comprometida en un 15. Estado. Detectadas anomalías similares al evento aparición de Ralphs. Las fisuras dimensionales están reaccionando a tu aumento de nivel y a la intensidad de los vínculos emocionales establecidos. Rather se puso serio de inmediato. Recordó cómo Ralphs llegó a su vida, apareciendo de la nada como si el universo la hubiera insertado en su historia. Pero lo que el sistema dijo a continuación lo dejó helado. Sistema. Escaneo completado. Se ha detectado una firma de energía idéntica a la tuya aproximándose a las coordenadas de Equestria. Aviso. Existe otro individuo de tu misma raza, Kitsune/espíritu zorro, manifestándose. El análisis de ADN espiritual indica que es alguien extremadamente especial para el portador original de este cuerpo. Rather sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del bosque. Se puso de pie, ignorando por completo el dolor de su espalda. ¿Otra persona de mi raza? Susurró Rather, con los ojos bicolores brillando con intensidad. ¿Especial para este cuerpo? ¿Te refieres a familia? ¿Alguien que conoce el pasado que yo no puedo recordar? Miró por la ventana hacia el horizonte, donde el sol empezaba a ponerse sobre Ponyville. Si venía otro de su especie, las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas que una osa mayor o un beso en la frente. Bueno, parece que el descanso se terminó, dijo Rather, apretando los puños mientras su aura de fuego fatuo se encendía débilmente. Sistema, prepárate. Si es quien creo que es, voy a necesitar todas mis estadísticas al máximo. Sistema. Sugerencia. Recupera tus PV primero. No querrás recibir a una visita familiar con cara de haber sido masticado por un perro. Había pasado un mes completo desde aquel incidente. La recuperación de Rather fue asombrosa. Se había vuelto la mano derecha de Fluttershy en el santuario, y aunque el tema del beso en la frente seguía flotando en el aire, su relación se había vuelto increíblemente cercana y dulce. Rather se sentía, por primera vez, en casa.
Pero la paz en Ponyville es un cristal delicado. Esa tarde, mientras Razer entrenaba en lo profundo del bosque alcanzando el nivel 25, una figura extraña caminaba por el centro del pueblo. Era una chica kitsune de cabello plateado y ojos afilados llamada Mika. No tenía un sistema, pero irradiaba una elegancia antigua y guerrera. Mika se encontró con las manes 6 en la plaza principal. Ralph, al sentir una energía similar a la de su padre, se acercó curiosa. «Busco a Razer», dijo Mika con firmeza. «Soy su prometida. Fuimos comprometidos por nuestros clanes antes de que la gran guerra de los kitsunes destruyera todo. He cruzado dimensiones buscándolo para cumplir con nuestro pacto». El silencio fue sepulcral. Fluttershy, que estaba presente, sintió que el mundo se le venía abajo. A pesar de que era notablemente más alta que la recién llegada, se sintió pequeña ante la seguridad de Mika. En ese momento, Razer emergió del bosque, secándose el sudor del entrenamiento. Al ver a la chica, un relámpago de dolor cruzó su mente. El sistema empezó a parpadear frenéticamente. Sistema. Advertencia. Desbloqueando archivos de memoria sellados, sincronización al 100. De golpe, Razer lo recordó todo. Los tratados, el incienso de la ceremonia, el rostro de Mika frente al suyo cuando eran más jóvenes. El compromiso era real. ¿Quién eres tú? La verdad, no me acuerdo, soltó Razer, aunque el sudor en su frente lo delataba. El pánico se apoderó de él al ver la cara de Fluttershy. «Hey, Ralph. ¿Sabes qué sería genial? Irnos a Canterlot ahora mismo. Jajaja. Vámonos, por favor». Razer intentó dar media vuelta para huir, pero Mika fue más rápida. «Mira, Mika, si es que te llamas así», dijo Razer, deteniéndose en seco mientras sentía las miradas de fuego de todas las ponis. «No recuerdo mucho sobre si es verdad, pero en serio, no puedo casarme contigo. Mi vida es diferente ahora». Las reacciones. Fluttershy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El nivel de afecto en el sistema de Razer empezó a fluctuar violentamente entre el dolor y la tristeza. Rainbow Dash. ¿Prometida? Razer, tienes más explicaciones que dar que una enciclopedia. Rarity. Un drama de proporciones reales. Pero, qué falta de tacto, querido. Applejack. Se puso frente a Fluttershy de forma protectora, mirando a Razer como si quisiera patearlo. Spike. Se tapó los ojos. Esto va a terminar muy mal. Ralph. Estaba confundida, mirando a Mika y luego a Fluttershy, sin saber a quién llamar mamá. «No me importa si no recuerdas», gritó Mika, perdiendo la compostura. «Un pacto de sangre no se rompe». De repente, Mika se abalanzó sobre Razer con una velocidad asombrosa, tacleándolo y derribándolo al suelo frente a todas las chicas. «¡Auxilio!», gritó Razer mientras Mika lo sujetaba. «Applejack, ahora sí necesito que me patees. O que alguien abra un portal a otra dimensión». Sistema. Nivel de peligro social. Max. Sugerencia. No respires, tal vez piensen que eres un peluche. Razer soltó un suspiro pesado, sintiendo como el peso de 2 vidas chocaba en su pecho. Miró a Mika con una seriedad que pocas veces mostraba, tratando de ser lo más directo posible para no empeorar las cosas. «Mira, la verdad es que yo fui rescatado por Fluttershy Duilig cuando estaba muy lastimado. No recuerdo mucho de la guerra, solo fragmentos», dijo Razer, manteniendo la voz firme aunque le temblaran las manos. «Lo siento si viniste hasta acá, de verdad, pero ya me gusta alguien». «Lo siento, Mika». Mika, lejos de rendirse, se acercó con una agilidad felina y le plantó un besito en la mejilla, dejando a Razer de piedra. «Los recuerdos volverán, Razer. Mientras tanto, podemos conocernos de nuevo», dijo ella con una sonrisa que no aceptaba un no por respuesta. «Es que todavía no entienden que ya me gusta alguien», exclamó Razer desesperado. En un movimiento rápido, buscó refugio y abrazó a Fluttershy, pegándose a ella como si fuera su único ancla a la realidad. «Ayúdame por favor, Fluttershy». El rostro de Fluttershy pasó de la tristeza profunda a una determinación feroz. Sus alas se abrieron un poco, protegiendo a Razer, mientras miraba a Mika con una intensidad que decía claramente: «Él es mío». Pero Razer no iba a esperar a que estallara la Tercera Guerra Mundial en medio de Ponyville. «Lo siento, nos vemos luego», gritó Razer. «Chas». Chasqueó los dedos y el aire alrededor de él se distorsionó. Gracias a su nivel 25, la teletransportación fue instantánea. Horas después, en el castillo de Canterlot, Razer no quería que nadie lo encontrara, así que apuntó a las coordenadas más seguras, y locas, que conocía.
La princesa Celestia estaba sentada tranquilamente en su trono, leyendo unos informes matutinos, cuando sintió un peso repentino sobre su coronilla. Razer había aparecido sentado directamente arriba de la cabeza de la princesa Celestia, con las piernas colgando sobre sus ojos y sus colas enredadas accidentalmente en el cuerno de la alicornio. No voy a aguantar locuras por ahora, murmuró Razer, recargando su barbilla sobre la melena etérea de la princesa. Aquí nadie me va a buscar. Celestia se quedó inmóvil, parpadeando con sorpresa, pero con una calma real impresionante. Buenos días, Razer. ¿Problemas en el paraíso o simplemente buscabas una vista más alta? Mientras tanto, en Ponyville. En la cafetería del pueblo, la tensión se podía cortar con un cuchillo de cocina. Las manes 6 rodeaban a Mika, quien tomaba un café con una elegancia que ponía a Rarity nerviosa. Pinkie Pie no paraba de saltar alrededor de ella. ¿Tienes más colas escondidas? ¿Tu raza come pasteles? ¿De qué color es tu sangre? ¿Los kitsunes explotan si ríen mucho? Mika respondía con calma, explicando detalles de la cultura kitsune y de cómo era la vida de Razer antes del desastre. Fluttershy, sin embargo, estaba en un estado que las chicas nunca habían visto. No probó su té. Estaba totalmente a la defensiva, observando cada movimiento de Mika como un halcón protegiendo su nido. Así que, dijo Fluttershy con una voz inusualmente firme y cortante. Dices que eres su prometida. Pero Razer ya no es ese niño de la guerra. Él eligió quedarse aquí. Conmigo. Mika dejó la taza de café en la mesa y miró a Fluttershy a los ojos. El destino es más fuerte que el tiempo, pequeña Pony. Yo lo conozco mejor que nadie. Pues yo conozco al Razer que es hoy, replicó Fluttershy, sin bajar la mirada. Y él me pidió ayuda a mí. Sistema, remoto. Notificación para Razer. Se ha detectado un aumento del 200% en la tensión atmosférica en Ponyville. Probabilidad de que Fluttershy use la mirada contra otro kitsune. 99. Suerte con la princesa, la vas a necesitar. La declaración de Fluttershy dejó a todo Ponyville en un silencio sepulcral. Decir que era la novia de Razer fue como soltar una bomba atómica de azúcar y determinación. Mika simplemente arqueó una ceja, manteniendo su elegancia, pero el ambiente en la cafetería estaba a punto de arder. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido. Razer, pensando que después de unas horas con la princesa Celestia, quien por cierto se tomó su presencia con mucha gracia, todo se habría calmado, entró con cautela. ¿Todavía no se va? Bueno, me regreso, dijo Razer, dando media vuelta de inmediato. Ni se te ocurra, jovencito. Exclamó Applejack, usando su lazo para atrapar a Razer por la cintura antes de que pudiera chasquear los dedos otra vez. No te vas a ir otra vez a esconderte bajo las faldas de la princesa. Tienes un lío que arreglar aquí mismo. Razer suspiró, dejándose arrastrar al centro del grupo. Miró a Mika, quien lo observaba con una mezcla de cariño y posesividad, y luego a Fluttershy, quien todavía tenía las mejillas encendidas por su declaración de ser su novia. A ver, Mika, escúchame bien, dijo Razer, poniéndose serio y tratando de que su voz no temblara. No sé cómo eran las cosas antes, pero el mundo cambió. Puede que haya más kitsunes por ahí, pero para mí no tiene nada de malo mezclarse. La pureza de la sangre no significa nada si no hay una conexión real. Aquí he aprendido que lo que importa es quién está ahí cuando estás herido en un bosque. Mika dejó su taza de café con un golpe seco, y su mirada se volvió gélida. La sangre debe ser pura, Razer, sentenció Mika con una voz que recordaba a las antiguas tradiciones de su clan. Nuestra raza es casi legendaria, no podemos permitir que nuestro linaje se desvanezca en este mundo de ponis y magia extraña. Es tu deber, como último de tu rango, mantener la estirpe. Mi único deber es con mi felicidad y con la gente que quiero. Replicó Razer, dando un paso al lado de Fluttershy. No soy una pieza de museo ni un semental de exhibición. Rainbow Dash silbó bajito. Esto se puso intenso. ¿Alguien tiene palomitas? Pinkie Pie apareció de la nada con un balde gigante de palomitas. Aquí tienes. Esto es mejor que el final de la temporada de los médicos del hospital de Ponyville. Fluttershy dio un paso al frente, poniéndose entre Mika y Razer, encarando a la kitsune a pesar de la diferencia de altura. No me importa tu pureza de sangre, dijo Fluttershy con una valentía que sorprendió incluso a Razer. Razer es una persona, no un objeto de tu clan. Y si él dice que no quiere casarse contigo, vas a tener que respetarlo, o te aseguro que conocerás por qué todos en este pueblo me tienen respeto cuando me enojo. El sistema de Razer empezó a lanzar alertas de color violeta. Sistema. Evento duelo de voluntades iniciado. Nivel de tensión. Crítico. Sugerencia.
No digas nada estúpido en los próximos 5 minutos si valoras tu integridad física. Mika soltó la propuesta como si fuera lo más normal del mundo, con una sonrisa de suficiencia que hizo que a Rarity casi se le cayera el monóculo de la impresión. Si ese es el problema, no tengo inconveniente, dijo Mika con calma. En nuestra cultura, un kitsune de tu rango puede tener varias esposas. Yo seré la principal, y la pony puede ser la segunda. Así todos ganamos. Razer se quedó mudo por 3 segundos antes de soltar un bufido de pura incredulidad. No, gracias. Exclamó Razer, haciendo una cruz con los brazos. Eso del harem es una tontería absoluta. ¿Por qué haría algo así? No funcionaría, habría drama cada 5 minutos y yo solo quiero vivir en paz. Así que, si vas a estar con esa mentalidad, mejor regrésate por donde viniste. Razer suspiró aliviado, pensando que con eso bastaría, pero Mika no se inmutó. Con una velocidad que el sistema apenas pudo registrar, se abalanzó sobre él y lo rodeó con sus brazos en un abrazo de oso, o de zorro. No me voy a ir hasta que aceptes, Razer. Es nuestro destino, susurró ella con una determinación aterradora. El calvario de las 24 horas. Lo que siguió fue, sin duda, la prueba de resistencia más difícil que Razer había enfrentado, peor que pelear contra la osa mayor. En el baño, Razer apenas cerraba la puerta cuando escuchaba 3 toques rítmicos. Razer, ¿ya pensaste en lo de la boda? Podemos elegir el color de las túnicas mientras terminas. En el entrenamiento, cada vez que lanzaba un fuego fatuo, Mika aparecía junto al blanco. ¡Qué puntería! Nuestros hijos tendrían un poder asombroso. ¿Aceptas ya? En el estudio, intentaba leer un libro sobre la historia de Equestria y Mika se sentaba encima de las páginas. Leer es aburrido, firmar contratos matrimoniales es mucho más emocionante. Al día siguiente, biblioteca de Duilig. Razer llegó a la biblioteca arrastrando los pies, con unas ojeras que le llegaban al cuello y el cabello blanco todo alborotado. Parecía que le había pasado un tren por encima. En cuanto vio a Duilig, se desplomó en el suelo frente a ella. Duilig, por amor a Celestia, ayúdame. Rogó Razer con la voz quebrada. Ya no puedo más. Esta chica es más enfadosa que Pinkie Pie en un día de sobredosis de azúcar. Me persiguió hasta el baño. A Elba no. Duilig dejó caer el libro que sostenía, mirando a su amigo con una mezcla de lástima y preocupación académica. Vaya, Razer, ¿te ves de la chingada?, dijo Duilig, usando el término que él mismo solía usar. He estado investigando sobre los tratados de clanes Kitsune, pero Mika tiene razón en algo. Legalmente, para su cultura, el contrato sigue activo. Me vale la cultura. Gritó Razer desde el piso. Dime que tienes un hechizo de orden de restricción dimensional o algo así. Siento que si cierro los ojos un segundo, me va a poner un anillo mientras duermo. En ese momento, se escuchó un rasguño en la puerta de la biblioteca y la voz de Mika resonó desde afuera. Razer, sé que estás ahí con la pony morada, solo quería decirte que ya elegí el